Muy buenas a todos. Estamos en otro podcast más del Rugido del Tigre. Esta vez estamos con tertulia literaria, como mandan los cánones. Y como siempre tenemos aquí a compañeros centauros, historiador, de todo, lector empedernido, Sexador de pollos profesional sexador de también. pollo profesional, José Cuevas Olmedo. Muy buenas, Muchas José. gracias, tío. Muy buenas. Pues estamos aquí, tío, otra vez. Liado con la tertulia, que por cierto, la anterior parece Qué que locura. funcionó bien, tío. Yo no me esperaba que fuésemos a llegar a más de 1000 visualizaciones y ya están 1300, 1400, por ahí debe estar, ¿no? Bastante Sí, contento. 1400, creo, la última vez que lo miré estaba en 1400 y, hombre, pues, este es un canal todavía pues muy pequeñito, pocos suscriptores. Sí, Suscribíos, cabrones y cabronas. poquitos, pero como decía el último artículo de Lenin, ¿no? Mejor pocos, pero mejores, ¿no? O sea, no, es verdad, son pocos suscriptores, pero bueno, yo creo que la gente que ¿Has nos dicho ve el último artículo de de Lenny Lenin, de de Lenin, Los sí, sí. Simpson o de de, Le- Lenin? No. Ah, vale. de Lenin, el calvo con la Vale. perilla, Bueno, si lo ¿sabes? decía Que está. Lenin, entonces que está bien. Y no, pero es eso, ¿no? Yo creo que hay gente que está interesada por esto y que ya no solamente que te conoce a ti personalmente, sino que le gusta, ¿no? El No, tema hombre, de ya las no me letras conoce y tal. nadie. Aquí ya hay gente, aquí ha Y entrado gente ya que ha llegado por motivos por otros días. totalmente, sí, Pero al final le cosas interesan las espurias. letras y eso es lo que importa. Desde luego. Pues, Bueno, y nada, tío. hoy tenemos varios temas que están encima de la mesa. Empezamos Sí, con el señor Dazai. yo creo que sí, ¿no? Venga, vamos a empezar con Dazai. Con este librito de aquí, que ya lo adelantamos en la anterior Sí. tertulia, con esta tormenta de flores. Que antes de nada, un detallito, que esto es rico nudo, detallito japonés. Ah, sí, sí. Tiene una faja, ¿no? Esta faja de aquí, que es rosita, pero me di cuenta que si tú pones la faja de tal forma que está perfectamente alineada para no tapar y para que se Tiene pueda leer el sentido. título Ujú. perfectamente, Tormenta de Flores, ¿no? Eso es una cosita que me gustó mucho. Detalle de diseño, una tontería, pero que me hizo Sí. gracia y me gustó. Muy japonés, Muy japonés, sí, que sí. aquello del cuidado del detalle, Ujú. muy bien, la verdad es que sí. Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, yo a mí hay algún relato todavía que yo te lo he comentado, tú sí te lo has, te has podido leer entero. A Sí, mí me falta algún relato, pero bueno, he leído prácticamente todo, o sea, me faltan sí. dos. Y luego, pues bueno, es que hay un relato que, joder, es prácticamente eso, es una novela corta. El Claro, de La flor del payaso. La flor del payaso, ¿no? Es prácticamente una novela corta la verdad que ahora comentaremos, pero un Ujú. relato excelente. Antes que Sí, nada, ¿quién es este tipo? sí. Osamu Dazai, ¿no? Bueno, Osamu Dazai es un pen name, ¿no? Es su seudónimo. Es el nombre Exacto. que Bueno, igual, precisamente igual que Fukushima, digo, de Yuki Mishima. Igual, ¿no? O también. sea, son nombres que no, Curioso, no se llaman así, pero es una práctica, no sé si, no me atrevo todavía a decir si esto es una práctica común en Japón, pero son varios autores ya importantes que se han ujú, cambiado radicalmente el nombre, porque la práctica frecuente en Occidente, bueno, hay gente que sí, que se cambia el nombre, pero siempre es por algún motivo, pues no sé, Fernán Caballero, ¿no? Por un ujú, motivo para... Pues eso, ¿no? Una sociedad en la que una señorita se le iba a mirar de mala manera, pues firmo como exacto. nombre y así me van a tomar más en serio. Lo típico, la práctica habitual es, pues me cojo el apellido de un familiar mío y mi Ujú, nombre y hago, ¿no? Juan Cos Wilkins, por ejemplo, ¿no? sí. Coge O, Wilkins, que es de su abuelo, creo, ujú, y lo junta con Cobos, que sí su primer apellido. Bueno, exacto. y entonces, pero quiero decir, siempre una cosa como muy arraigada en la realidad de cada uno. Sí. En cambio aquí, bueno, Y es tampoco, otra y tampoco práctica. es un seudónimo como los de Pessoa. O sea, no está explorando con ese nombre la personalidad Claro. de un No, escritor, de una persona y que a no través es de un esa heterónimo, personalidad no es un no es un heterónimo. heterónimo. No, Es no, 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 no. Es que no sé si llamarlo seudónimo tampoco. Es un nombre de autor, es un nombre Hay de un nombre artista. perfecto en inglés que es el Eh, pen name. Y es que el pen name exacto, sí, es sí. que ese término es ideal. Porque Ujú. seudónimo para los premios, te piden seudónimo. Claro, Y exacto. No es un nombre de artista, claro, ¿no? Es su seña es un nombre su, artístico, su- su podríamos nombre decir su su nombre nombre artístico. artístico. Es Es un eso. nombre artístico, sí, sí, es algo así. Un Así que poco suena raro muy en a el caso, folclórica, ¿verdad? Eso un el poco nombre sí. artístico suena a folclórica. La Veneno, Exacto, nombre exacto. artístico. Claro, la faraona, ¿no? Y Imperio Argentina, cosas así. Sí, sí, sí. Pero sí, para nosotros quizás lo más cercano sea eso, porque al final le suplanta su propio nombre y se le conoce por esa seña de identidad que se autoimpone el Claro. artista, ¿no?
ni siquiera, José, en Rusia, por ejemplo. O sea, los rusos tampoco todos los nombres Mm, son suyos, ¿no? Son sus nombres. sí, no conozco así No ahora hay mismo, no se me viene a la mente ninguno. ¿Qué va? nada, ¿no? Es ¿Qué una va? ¿Qué cosa... va? Incluso los autores de Samizdat, ¿no? El Samizdat era básicamente publicaciones piratas, ¿no? Que la gente pues, la iba, hacían una copia y la iban Sí, pasando, ¿no? Manuscritas en la mayoría de los casos, eh, porque no podían publicarse por censura, ¿no? Pero bueno, a ver, hay casos, ¿no? Por ejemplo, ahora se me viene a uno a la mente, pero es un caso muy, muy de nicho y muy específico. Hay un libro que lo recomiendo muchísimo, lo podéis encontrar en Internet Archive o Archive, según los que hablan bien en inglés. Se llama The Russian Purge and Destruction of Confession, está en inglés. Es un libro fantástico del 42. Es el primer intento por parte de gente que sufrió las purgas de Stalin de intentar explicar todo el entramado de, pues eso, ¿no? De policial de la Rusia ah, ya stalinista me has hablado de de eso. la parte de las purgas, ¿no? Y intentan darle una explicación. Entonces ahí esos son investigadores, bueno, pues son varios profesores universitarios que sufrieron eso y firmaron con un seudónimo. Claro. Pero eso es un seudónimo para proteger su identidad, evidentemente. Más tuvieron que publicarlo en Alemania. Y luego fue traducido al inglés en Princeton University Press, creo que fue. Bueno, en fin, no me acuerdo. Solamente fue una edición y es imposible de encontrar. Está muy bien. Casos así Y por eso, eso, José, pero poco más. fíjate, esto, es que hay un punto ahí como de casi de coquetería, ¿no? Detrás de elegir un nombre muy bonito. Y es verdad que eso las artistas lo hacían, lo han hecho mucho. Ujú, Rocío Jurado no se llama así. claro. Bueno, pero quiero decir, son cosas, sobre todo el apellido, ¿no? Quizás las Ujú, folclóricas lo que hacen, pero que hay otros artistas que cogen y se cogen otro nombre, ¿no? sí, Alaska, Alaska se la conoce como Alaska. efectivamente. Sí, Es sí. una cosa como muy del mundo de la canción. Luego tienes, Ujú, sin embargo, un ejemplo que yo creo que casi se inspira en eso, Francisco Umbral. Umbral, ujú, Francisco es su apellido, eso sí, es verdad que por lo menos, o sea, perdón, su nombre lo mantiene, pero el umbral no tiene nada que ver, no tiene claro. nada que ver, ahí hay un cambio radical. Y este hombre, claro, se llama Shuji Tsushima, sería, Tsushima. Ujú. Shuji Tsushima nace en 1909 y bueno, pues creo que es en el último relato que es del 47, claro, yo lo leí y digo, pues esto es poco después de que se desviviese, ¿no? Sí, Da sí, igual, se bajó podemos de. decir lo que nos dé la gana porque esto no monetiza, pero No, no, no. eh, Pero bueno, siempre no vaya a ser que haya sí, ahí por ahí alguna historia fantasmal de YouTube que traque palabras. exacto, exacto. Y sí, 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 sí. Se bajó del Y autobús el hombre. se bajó del autobús Había ahí un río y se bajó del qué año autobús en ese fue? río. ¿En qué año se la bajó del río, José? Tuvo En que ser poco después el... del relato este, mucho más Sí, 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 sí. no No pudo, hubo ¿no? mucho más, sí. No, porque él creo que él no llega a cumplir ni los 40, creo que tiene 38, 39 años. Es que fue después de la Segunda Guerra Mundial, pero no me acuerdo el año exacto. 48, 47, 48 tuvo que ser. 47-48, creo que sí, sí. A buscarlo. A ver, un momentito que tenemos aquí. Ese El momentito. tío, la verdad que En el 48, en el en 48. el Yo pensaba que era 48. en el 47, no fue en el 48. Sí, sí. Sí, 13 de junio del 48 y nace el 19 de junio de 1909. Y, y bueno, pues es Después de curioso. varios intentos de bajada del autobús, ¿eh? O sea, Sí, precisamente La Flor del Payaso, uno es una de sus obsesiones. En La Flor del Payaso, que es uno, hay dos relatos que son centrales, Tormenta de Flores, el relato homónimo, y La Flor del Payaso. Y en ese Flor del Payaso se expone de forma, digamos, la primera vez, pero también una de las más importantes, junto con Indigno de Ser Humano, que es este título, que ya hablamos de él en la otra tertulia, quizá era medio apesadumbrado. Nombre atractivo realmente de Azai, nombre atractivo. sí, mira, Y, y, en la última y que foto habla, que pues, aparece aquí, y mira, habla de su obsesión por el tema del fíjate, suicidio, ¿no? fíjate esta fotografía de Sí, Dazai. sí, un kimono, Parece bueno, Snape ¿no? De Harry el Potter. snip asiático, sí, sí, sí. Sí, sí, aquí todo. A manos con dedos largos también. Es un hombre, te digo, un hombre atractivo a cierto punto. Sí, Un poco melancólico, quizás algo flemático, pero yo creo que un poco esa visión romántica, ¿no? De escritor decimonónico europeo, ¿no? O del sí, romanticismo europeo, del 19, ¿no? Una cosa así. sí, Pero total, ¿no? Bueno,
Es sorprendente la cantidad de referencias, no solo en ese tipo de vida, ¿no? Porque evidentemente ese tipo de vida del escritor que está en la inmundicia, en la mierda totalmente, que lucha hasta el final por escribir, que se quiere quitar de en medio Sí, sí. constantemente, eso es una Que quiere figura ganar que en premios y no lo Japón, consigue. eso es una figura que en Japón es Sí. totalmente nueva. Yo creo que, Se sin inaugura con embargo, esta generación de autores, sí. claro, tienes el 19 en Francia y en general los románticos. De hecho, hay una referencia ahí que dice, quería ser Lord Byron, ¿no? Ujú. Dice, quería ser... O sea, Sí, claro. las referencias occidentales son permanentes, Permanente. permanentes. Y además es un hombre que estudió literatura francesa, bueno, estudió, bueno, lo intentó en la Sí, universidad, o sea, vamos, un hombre que conocía perfectamente la cultura europea, lo que se estaba haciendo, o sea, europea, espectro, me refiero, no solamente Francia, sino o Centro Europa, también Rusia, evidentemente, porque, en fin, la literatura rusa estaba súper sí. en boga, ¿no? Y como es evidente, vaya, Tolstoy y Dostoyevsky se nota su impronta Dostoyevsky en es su, en una su, en referencia su obra. tremenda, ¿eh? Sí, sí, sin En duda. este libro y en la obra de este hombre, vamos, es que es increíble. Y por Sí. ende, Cervantes, porque es que, me Y refiero, Cervantes, exactamente. O sea, ellos, si no leen Cervantes a través de Cervantes, básicamente, lo hacen a través de la literatura rusa. es que, Eso sin duda. pero te das cuenta, por Dios, ese mecanismo que utiliza. Bueno, el mecanismo que utiliza en Dazai en Indigno de Ser Humano, ¿no? Que todo es Ujú, una biografía escrita por su protagonista y que se la encuentran ujú. en una caja. Ese Eso es, mecanismo del manuscrito encontrado, que eso lo es tenemos Cervantes. tan asumido, eso es cervantino, o sea, eso es Sí, sí, Cervantes, sí, sí. lo que hay detrás. Aquí también, y mismamente esa estructura que se menciona ¿Cómo ahí, se ¿no? llega a eso, tío? ¿Cómo llegó el cabrón de Cervantes a esa engañifa, tío? Yo no lo entiendo. Lo de Cervantes no es normal, porque no es normal lo de Cervantes porque son tantas las novedades, son tantos los mecanismos que él pone en marcha en esa genialidad de la naturaleza que es el Quijote. Y por doble, porque podría haber hecho la primera parte y digo, pues ya se acabó, me saco la chorra y toma por culo. Pero es que luego la segunda, es que la segunda parte también, Mm. me refiero, no se queda ahí, ¿no? No, no, Es pero es que increíble. la segunda parte es la que es la más bestia, Es la más bestia, sí, sí. porque es sorprendente. Es incluso cómo coge y mete la vida, la realidad, la mete en la novela, cómo dialoga con ella, que es lo que hace también Dazai, ¿no? Y esa cosa de las cajas chinas, que se le llama, ¿no? Ujú, El Miss en Abin, ujú. que es el crear una historia que está dentro de otra historia y Sí, 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 sí. eso es lo que hace en el Quijote permanentemente, ¿no? Esa primera parte, los primeros 8 capítulos del Quijote, que estaban en los anales de la Mancha y entonces eso es lo Ujú, que está describiendo, ¿no? Y luego el resto se lo encuentra el narrador en un mercadillo, se los ujú. traduce un judío que se le había vendido además, y luego el Sí, 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 narrador sí. era un musulmán, ¿no? Claro. Que, o sea, etnias no muy fiables en su No muy momento. fiables en su momento, claro, claro. Es que es tremendo, o sea, es tremendo cómo juega con eso, con la idea de que el narrador no te lo puedes creer. Y es curioso porque esa idea del narrador que no es fiable, yo creo que Ujú. verdaderamente aparece Está aquí. claramente marcado ya en Cervantes y luego eso está, pues en Dazai, por ejemplo, lo estamos viendo en ese primer relato en el que vemos que el narrador nos está, bueno, nos está siendo sincero, no nos está mintiendo, pero es verdad que no nos está contando la verdad. Ya el narrador Mira, deja de ser una persona fiable del todo. si me lo permite, yo quisiera Sí, compartiros un pequeño fragmento de precisamente de este la flor del paraíso, que yo creo que es el relato, es la clave de bóveda, ¿no? sí. Es el alma en el que se asientan, eh, sobre todo por lo que repercute después en la obra de Dazai, que es, digamos, un precursor de Indigno de Ser Humano, que es su gran obra, ¿no? Dice así, está recogido de las páginas 72-73, ¿vale? Porque hay un pequeño salto, pero Vale. no influye en el ritmo del texto, de la cita. Dice, las largas pestañas de Yozo lucían como caídas. Arrogancia, pereza, adulación, astucia, un nido de vicios, agotamiento, resentimiento, intención asesina, interés propio, vulnerabilidad, engaño, el germen de alguna enfermedad. Un revoltijo de sentimientos sacudió su corazón. ¿Podría decir lo que siento? Pensó, pero deliberadamente
se encogió de hombros y murmuró: La verdad es que ni yo mismo lo sé a ciencia cierta. Puede que haya sido un poco de todo. El alma de aquellos jóvenes solo albergaba caos, amén de una incomprensible repulsión. Se podría decir incluso que solo había espacio para el orgullo, una débil autoestima tatuada en la piel que sucumbe con el leve impulso de la brisa. Ante el menor insulto, se desmaya por miedo a morir. No era de extrañar, entonces, que Yozo manifestara su perplejidad cuando le preguntaban sobre la causa de su intento de suicidio. Un poco de todo. Ujú. También a mí me llama mucho la atención de una cosa que a los que les gusta, ¿no? Nos gusta la cultura japonesa, se ve muy claramente, que es Total. esa incapacidad para decir lo que sienten los personajes, Todo el ¿no? rato. Fíjate, Es constante. pero es que hasta en el hermano del protagonista, hay un momento en el que Ujú, aparece que está, dice, acercaba sus manos al fuego y le ujú, temblaban. ujú. Dice, entonces dijo, esto es un incidente que, dice, se le notaba dudoso, no sé cuánto, no parecía él. Entonces luego retomó la compostura y dijo, Sí, tienes que cambiar ya por fin, encontrar un trabajo y dedicarte a tu claro. futuro. Ostras, y es Ujú, como, hay un principio en el que él está hablando lo que siente, ujú. pero, y está temblando y le está diciendo, esta incidencia... y de repente dice, me Ya recompongo, está. no Lo puedo pongo dejar caer, no puedo dejar salir lo que yo soy y lo que yo siento. claro, porque además No. el hermano mayor es el cabeza de Claro, familia. claro. La acción transcurre en un hospital psiquiátrico. Sí. Está en un ambiente bastante idílico porque están con vistas al mar, es muy bonito. Y porque, bueno, el protagonista Yozo, pues eso se tira al mar junto con su amada. La amada, bueno, pues se pierde por el camino y él no. Y entonces, pues son el tiempo que está en el hospital hasta que se recupera, digamos, ¿no? Y vuelve a la vida civil, digamos, ¿no? Entonces su Ujú. hermano, que es el cabeza de familia, pues el que tiene que tomar las riendas de la situación, ¿no? Y esa, van vestido con kimono, además, tiene una presencia muy fuerte, ¿no? Físicamente, una presencia muy importante. Sí. Y eso se va desgranando a lo largo del relato. Y luego tenemos aquí, es que verás, he cogido bastante... eh, bueno, esto es una cosa que yo me apunté y que me he tirado un triple absolutamente. Ujú, Y es, no, dice, según la teoría de tu hermano, lo hiciste porque andabas corto de dinero. ujú. Lo dijo completamente en serio. O bien, y esto es difícil de decir como hermano, porque habías pillado una enfermedad vergonzosa y un impulso de rabia te llevó a tomar esa decisión. Y fíjate, porque me da la sensación de que el hermano representa con esas elucubraciones que hace en torno al motivo por el que su hermano pequeño hizo esto, Ujú, representa la visión del japonés. Es decir, por la visión del japonés me refiero del el acto del bajarse del ujú. autobús como algo o sea, como síntoma de algo deshonroso que te sucedió, De una de una humillación humillación. que mancha el orgullo de la familia y del Exacto. nombre, que solo puede ser borrado sí, Claro. Fíjate, él lo mide desde sus coordenadas de claro, japonés puro. Y claro. claro, este tiene El un mindset afrancesado del total, claro, decimonónico, del romanticismo, totalmente, claro, sí, sí. claro, claro. Y luego es curioso, tío, porque, mira, yo recuerdo una novela que yo leí que se llamaba Sanshiro. Era el de Yo soy un gato, Sí, de esos aquí, ¿no? de Natsume Soseki. Y claro, es curioso porque el Sanshiro es un protagonista de una clase media alta que se dedica al arte y que no está tonteando siempre de un lado para otro, no haciendo nada. Y, coño, me recuerda mucho a estos personajes de aquí, Claro. a los dos amigos que están ahí, que coño hacen 4 o 5 días ahí Durmiendo en el tonteando, hospital durmiendo cuatro en el días ahí, hospital, haciendo bromas constantemente, haciendo el sí, capullo. Y, liándola, sí, totalmente. y es curioso, hay un momento que dice, creo que uno de ellos dice, esta gente se creen que nosotros somos los típicos burguesitos sin nada que hacer, indolentes, que no sirven Ujú. para nada. Dice tú, digo, me dice gracia, digo, justo es lo que Sí, son, justo es estáis lo que cuatro son. días ahí en el hospital, varios días en el hospital ahí,
durmiendo en Y un liándola, y futón, liándola liándola, sí, sí. con esas tonterías que hacen, que es todavía más sorprendente tratándose de una sociedad como la japonesa. Claro, que esto es contemporáneo al autor, o sea, me refiero, está hablando del Japón, Japón complicado, ¿sabes? Claro. Y son. Y Y ujú, están todo el día con las bromas. Me recuerda mucho, tío, hay un retrato de esa época, de la juventud, de esa época, pues esto, ¿no? De la nueva burguesía y demás, que parece, hay una preocupación genuina por esa juventud que parece que está en la mierda. Y claro, sí, sí. me recuerda tanto, por ejemplo, esto. Lo que pasa es que aquí no hay drogas, no hay, bueno, aquí el alcohol, pero no hay Claro. drogas ni hay tal. Pero me recuerda, por ejemplo, el retrato que hace de las clases altas Bret Easton Ellis en Menos que Cero, por ejemplo. En Menos que Cero, él se retrata junto a sus amigos. Y claro, los amigos que hacían. Pues sí, estaban estudiando en alguna universidad y luego se iban, estaban de farra todo el día, no iban a clase, estaban todo el día drogándose, probando el sexo de todas las formas posibles Ujú, y gente absolutamente indolente, incapaz de tener conversaciones de peso, de verdad. ujú, ¿Cuál es la diferencia? Que esa gente está envuelto medio psicópata y esto les pasa un poco eso de que no se toman en serio la vida porque no han vivido nada, no les pasa nada. ujú. Y al mismo tiempo también yo creo que por la dificultad que tienen para poder abrirse por la propia sociedad, ¿no? Sí. A mí hubo otro aspecto la Fuerza del Payaso que me llamó la atención, ¿no? Porque hay muchas llamadas del narrador A mí se me sorprendió tela, ¿eh? La que verdad, se ¿eh? hace, que se manifiesta, ¿no? La voz del Sí. autor. ¿No? En plan, esto es una mierda, los Claro, personajes se me han ido de las manos, que la crítica sobre el propio eh, quehacer literario, ¿no? Es exacto, ¿no? Eso tremendo. está presendísimo y más, de un párrafo a otro, ¿eh? De un punto y aparte, y siguiente te está hablando un personaje y luego te habla él, pero lo hace muy bien, no queda mal en absoluto. No, no, Y no, luego para nada. hay momentos en el que dice, hay que ver que yo no sé describir un paisaje y se me ha metido este paisaje y me cago en la hostia. Pero es que después, un poquito después dice lo siguiente, es muy brevito, página 102, por si lo quieres leer. ¿102? Decía, 102 sí, Vale. es un trocito, nada, muy pequeño. Dice, amanecía, no había ni una nube en el cielo. La nieve del día anterior casi se había fundido, dejando apenas unos pocos parches grisáceos en la sombra de los pinos y en las esquinas de los escalones de piedra. El mar estaba cubierto de niebla, y en lo más profundo de la espesa bruma, el ruido de los motores de los barcos pesqueros. Me cago en tu puta madre. Me estás abriendo con un pedazo de descripción de paisaje, cabrón. Y antes te estabas quejando de que no sabías hacer una descripción, ¿no? Juega con eso, con esos elementos y le sale muy bien de una forma realmente extraña, ¿no? Es de esas cosas que yo, por ejemplo, no sé hacerlo, pero cuando veo que un autor lo hace y se arriesga y se marca ese triple, dices, tía, esto está muy bien. Sí, No sé, sí, sí. es muy, es una lectura muy refrescante en ese sentido, muy no sé, interesante, porque dice, además son viniendo de un instinto de ser humano, luego atascados, y entiendes que eso no surge, no solamente es la obsesión del autor, del poeta, bueno, iba a decir del poeta, del autor en este caso, Mm. sino bueno, de cómo se va configurando esas obsesiones, ¿no? Sí, totalmente, vamos. Y mira, por ejemplo, una cosa sobre la indolencia de esos personajes Ujú. que están ahí, que no están en la vida, que no encuentran su sitio. Bueno, Es porque decir, incluso en la lectura parecen un pegote, pero porque en la vida lo son, porque no tienen exacto. ni oficio ni beneficio, vaya. Claro, claro, se dedican a buscar la tontería, a coger una anécdota y reírse por tontamente, una anécdota que tampoco Sí, sí, tiene sí, sí. chicha ni limonada. Y, no sé, es como todo es una broma, todo es... Por eso es la Y, flor del payaso. claro, O la florinata exactamente. de la bufonería, o el subtítulo que le pone el traductor, La o la florinata de la florinata de la bufonería. bufonería, ¿no? Porque son eso, Esos son jóvenes, esa nueva camada de japoneses que son una Ujú. mierda, que están Exactamente, atontados todo el día siendo bufones, ¿no? Siendo claro. bufones, Y de todos ellos, el máximo es Osamu Dazai, claro. que ha elegido un elemento, y lo dice el autor, el traductor, ¿no? El suicidio como una obra de arte, ¿no? Y es al final, y lleva bastante, esa idea tiene sentido dentro de la obra de Dazai. Sí. Y tiene aquí, por ejemplo, dice, esto es muy interesante, dice, obviamente, porque dice, Kosuke pensó, Kosuke es uno de los dos amigos, ¿no? De los dos Ujú, bufones, dice, pensó que Yoso era digno de lástima, un sentimiento propio de un adulto.
Obviamente no hay necesidad de decir que no sentía lástima por el yo-yo que estaba allí extendido, sino por sí mismo en una situación semejante o por esa circunstancia entendida como abstracción general. O sea, están despegados de la realidad Sí, sí, material, sí. están en la tontería, están como anestesiados. Es que esa es la palabra, están anestesiados. Por falta también de perspectiva, quiero decir. Claro, le falta experiencia. Hay un momento que habla de Claro. eso, de que no tienen experiencia, no les falta de todo, están Sí, sí. tonteando para arriba y para abajo, no viven nada, no han vivido, eh, mm, pues en fin, no han vivido ni el tener una familia, ni el Ni, fracasar, ni lo van a vivir, vaya. ni lo van a vivir, porque están ya, se han criado en un colchón comodísimo, Claro. que es el de sus padres, ¿no? Y tío, Y otra esto es de, cosa. y este dato que no lo hemos dicho es de 1935. Aún no había pasado la Segunda Guerra Mundial en No. Japón, ¿eh? Que luego ya. Sí. Sí, es curioso porque representa a estos jóvenes la indolencia que se ve en general en muchas sociedades antes del estallido del viaje gordo. Bueno, es que Ujú, eso se podía ver, eso se representa también en la bohemia que se da en España, por ejemplo, pues antes de la guerra civil. ujú, Esto lo cuenta Juan Manuel de Prada en Las Máscaras del Héroe. Se ve una bohemia sin oficio ni beneficio, gente que está tonteando para arriba y para abajo, se quieren ganar la vida con la literatura y están atontados. No sé, están ahí que dices tú, tío, esto está fatal. Claro, a partir de la guerra, ya esa bohemia a sí, tomar sí. por culo, o sea, desaparece por completo. Y es curioso, ¿no? Hay un momento, a veces en las sociedades, previos a un conflicto gordo, en que se O sea, un produce cambio radical, ¿no? Sí, sí, y sí. se produce esa anestesia generalizada, esa molicie, es una molicie, de no, Ujú, de como amebas, ¿no? Una forma, surgen formas de vida como amebas. Luego están las personas de las clases de siempre, de populares y demás, que ujú. siempre están deslomadas y siempre están en la vida y en la realidad. Sí, pero como esa Pero, clase media que tampoco es claro, alta, pero lo aparenta o quiere aparentarlo, sí. ¿no? Y que sí, 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 sí. Esa es en la que, sobre todo, los cachorros son los que empiezan a atontados perdidos, ¿no? Tío, me flipa sobre todo sobre esas intervenciones del narrador, que me parece interesantísima. Me Ujú. parece súper interesante porque em, dice, porque claro, está constantemente diciendo, cuenta algo, ¿no? Y dice, sin embargo, el resultado no ha sido más que un completo fracaso, no sé cuánto, tal. Dice, perdónenme, todo esto no ha sido más que una sarta de mentiras. He Sí, sí, estado sí, sí. haciendo el idiota aposta. Mientras escribía comencé a sentir vergüenza por todo, por este ambiente romántico, y terminé destruyéndolo a propósito. Mi Lo que ambiente prete- romántico, ¿lo ves? Exacto. Lo que pretendía era arruinarlo todo. Ese era mi mayor deseo. Y ahora sí que bla, bla, bla. Dice, ¿será que todos los escritores son así? Incluso al confesar, adornamos las palabras. ¿Seré un bueno para nada? ¿Acaso no he dejado de ser humano? Guiñito. Y Ya, mientras escribo ya. estas palabras, sigo preocupándome por cómo suenan. Hostia, esto me parece súper interesante. Me estoy confesando aquí, estoy tratando. Y digo que esto es. O sea, me estoy engañando a mí mismo, ¿no? Dice. Incluso cuando estoy confesando, estoy adornando y estoy mirando desde fuera cómo está quedando esto de guay, de. Como esta mentira está quedando. Sí, sí, Claro. incluso en la mentira y en confesar la mentira, lo estoy adornando, por lo cual estoy mintiendo en esa confesión que estoy diciendo que fue. Sí, sí. Exacto, exacto. Ese que se crea y ese lío. Y, mm, y dice, y bueno, yo tengo puesto aquí que dices tú, claro, es que son escritores que tienen mucho que ver, se parecen muchísimo, son de la misma época, y es que son hermanos, y hubiera sido más, ojalá se hubieran leído el uno al otro, creo que no. Y estoy pensando en Pessoa. El Pues poeta es bueno, un creo que supongo que fingidor, imposible. no ya, pero el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta siente que es dolor el dolor que en verdad siente. Yo por Sí, eso sí, antes se me ha escapado la palabra poeta con Samuel Azai, porque al ser un narrador, creo que tiene ese alma de poeta, ¿no? sí, Que creo que claro. tiene eso, esa cosa. Que no, Y- no soy únicamente de los poetas, me refiero, puede ser narrador igualmente y tenerlo, ¿no? Pero como que esa cosa se percibe, sí, 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 en su ¿no? obra. Pero que tiene, son dos almas parecidas, porque son. Bueno, Pessoa nunca se quiso bajar del autobús, o quizás sí, a cómodos plazos, Sí, dedicándose a la bebida, ¿no? sí, Pero, sí. pero que son al fin y al cabo dos almas atormentadas y que, bueno, pues que, la diferencia, Dazai yo no sé exactamente, me gustaría saber exactamente cuál era la consideración de los contemporáneos de Dazai, de la consideración que tenían hacia él. Me refiero, ¿qué concepto tenían de él? Pero yo estoy convencido de que era visto como un tipo raro, pero un tipo con verdadero potencial y prometedor que había Sí, hecho cosas interesantes. Eso es seguro. Pero eso es verdad que sí. tenía más consideración de la que podemos pensar.
Pero no sé, son dos tipos atormentados, mueren además prematuramente. Pessoa un poco más Ujú, mayor, pero bueno, no llega a los 50 Pessoa. ujú. Y son dos tipos que hacen una literatura del yo tremenda. O sea, es verdad que se pueden esconder en algún momento, pero dices tú, pero los ves. No, O sea, los ves claro, del tirón, ves sus obsesiones, ves su... em, una literatura muy confesional, se percibe en la que ellos se ven como perdedores. La idea del fracaso, ujú. eso está en los dos permanentemente. Sin duda, sin duda. Permanentemente. Y tipos, yo creo que, por ejemplo, muy curioso, aquí ya vemos cositas del marxismo, ¿no? Ujú. Curioso, curioso me resulta súper curioso el tema del marxismo en Japón, porque tú los ves, ¿no? Y dices, coño, es que esto es algo tan occidental, pero luego es verdad que es que se acogió allí eso arraigó con una fuerza en Claro, China especialmente, pero a mí me sorprende mucho ver en porque Japón pero esos pero movimientos, la verdad. es que es normal, estamos hablando de que es Claro, principios del siglo XX, la primer tercio, ¿no? Y que es cuando el marxismo pega fuerte en todo el mundo más que nada, porque en Rusia pues, pasa lo que pasa con la revolución, ¿no? Entonces, eso es una revolución marxista. Y en ese mismo momento, y además en un lugar como en Japón, muy occidentalizado, también llegan las ideas. Otra cosa es que luego tengan arraigo, ¿no? Porque fue muy perseguido. mm, El propio Dazai dice que lo que sintió en este relato, ¿no? Una precoz interés por el marxismo, como lo podían tener todos los jóvenes, creo que es una cosa completamente lógica y normal, pero que después pues, dice, "Pf, no, esto no". Por eso esas semblanzas, ¿no? Es como un pequeño burgués, ¿no? Esos insultos que son de corte marxista, pero que no se quedan sí, más allá de ahí, no, no, sí, es verdad. no, no va más allá. No, el indigno de ser humano, creo que, bueno, él confiesa, dice, me metí aquí porque Porque, claro, porque él se sentía un raro y era él, una payasada más, sí, sí. claro, pero que el marxismo, o sea, los grupos marxistas, los grupúsculos marxistas eran como un grupo de raros y era Ujú, como, me voy a meter ahí con gente rara como yo. Ellos claro, porque estaban en esto lo es lo que había que político, hacer. claro, Sí, sí, como si, como quien se mete en una tribu urbana, básicamente, claro, claro. para Que es una cosa, resguardarse y sentirse, pero que sí, eso es sí, una cosa muy japonesa, lo vemos hoy día también, me refiero, es una cosa que llega con, creo que con la industrialización japonesa, en el momento en el que el clan tradicional pierde fuerza, si no, no desaparece, pero sí pierde fuerza, ¿no? La posición social del clan. Y empieza a tener la posición social que la empresa, la gran empresa. ¿No? La Kabukishi Kaisha, ¿no? Está un Toyota y toda esta gente que se nacen en esta época, vamos, en esta época ya sí, Mitsubishi, todas las grandes empresas nacen en esta época. Y son las que toman el relevo del clan Honda, Honda, de hecho, es una empresa, eh, pues todas estas cosas, ¿no? Y por eso yo creo que luego adquiere tanta fuerza, esto lo habrán estudiado mucho mejor los sociólogos que yo, evidentemente, en los últimos años, ¿no? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con el anime, el manga y todo esto, de las tribus urbanas, ¿no? sí. Que es ese momento en el cual nosotros que estamos en el colegio, todos uniformados de la misma manera, podemos salir y en el ambiente social somos una cosa distinta, durante un breve periodo de tiempo, ¿no? Y en un marco muy concreto. Totalmente, exactamente. Es como, sí, es eso, es igual que la noche, ¿no? La noche Ujú. en Japón es muy importante porque permite, La bueno, válvula de escape. es la válvula de escape para poder salir, ¿no? Y los salaryman, esa Ujú. imagen del salaryman, pues eso, ¿no? Un poco ya del anime también que lo vemos, Sí, ¿no? Pero sí. con la corbata en la cabeza, Claro, de borracho con el, una cuba, el jefe tuyo te dice que te tome la cervecita, te paga la cerveza porque tiene que claro, hacerlo, tiene que pagarle a los que están por debajo, ¿no? Tiene que invitarles, tienes que formar parte de ese circuito social de intercambio, claro. ¿no? Que también hay un reconocimiento de tú como subordinado, como Sí, empleado hacia tu jefe, tienes ¿no? que... ¿No? No, no es obligatorio, pero es obligatorio. O Pero es sea, obligatorio, hay sí, que sí, sí, estar sí, ahí si hay quieres que hacer estar algo en la ahí, vida. Sí, sí, total, sin total. duda. Y es curioso eso, ¿no? Esas son válvulas de escape. Ujú. En Corea, yo no sé en Corea si esta cultura del alcohol también está tan presente, pero es verdad que tienen otras No os válvulas de preocupéis, solo es escape. cocaína, ¿vale? Tienen otras válvulas de escape como la... imagina, tienen otras válvulas de escape los coreanos, ¿no? Pues yo una vez me quedé flipado viendo un reportaje sobre Corea y era el tema de como unos lugares de retiro que hay en zonas boscosas y que estás 3 4 días. Yo no sé si hasta la empresa te pagaba los 3 4 días, tú estabas relajado ahí, O de retiro monástico, sí, vaya. exactamente, sin móvil, totalmente desconectado del mundo, 4 o 5 días ahí, masajito,
contemplación, Pensando, uff, la que me va a caer cuando llegue a la oficina de nuevo. claro. Uf, la Y ahí montaña de te, trabajo que me espera. y ahí pues eso, el centro Pokémon, después de, Claro, claro. después de luchar contra el alto mando, te va al centro Pokémon, Tres tin, días de tin, retiro tin, tin, espiritual. tin, y ahora otra vez, y para allá otra vez. No, A pero sufrir latigazos. exacto, bueno, pero al final es lo mismo, ¿no? Es la manera el nivel de daño está aquí, es como lo La, bajamos. la- la sociedad necesita, Sí, necesita válvulas de escape y si el Estado no las procura, la propia sociedad se sí, las busca. Es así, siempre ocurre, vamos. Eh, y es necesario, si no quieres que, o sea, es necesario que un Estado, como una organización social estructurada, las permita, porque si no quiere sucumbir, si no quiere sí. reventar, vamos. Sí, sí, Es sí. así. Y, tío, respecto a Dazai, ¿no? Claro, Sí. yo puedo entender, en verdad, en muchos japoneses que veían... Es que hay varios, ¿no? Hay varios... Hay un poeta que ahora mismo no recuerdo, que era como el Rambo japonés. Bueno, coño, Chuya Nakahara. Chuya Nakahara, que es un poeta muy interesante. Chuya Nakahara es un tipo que aparece en fotos con un sombrero, una cosa así como muy, muy dandy, muy bohemia. Otro tipo que había bebido lo más grande de la literatura francesa, especialmente de los poetas simbolistas, este era poeta, muere también muy joven. Yo no sé si es porque se baja del autobús, no recuerdo ahora mismo, pero entiendo que era natural que hubiera una preocupación por la occidentalización de Japón, porque había Ujú, jóvenes que estaban cogiendo costumbres de Occidente ujú. de los parias de la vida literaria. Sí. Claro, y que es curioso, me refiero joder, tú te ves a un Chuya Nakahara que habla de esa tristeza, de ese spleen, luego te Ujú. ves te vas a Dazai y ves la vida que ha llevado y ves cómo cuenta su vida, además sin pudor ninguno, o sea, esto ni un Sí, sí. japonés contando sin pudor, Que se contaba sin pudor sus líos con mujeres, claro, sus borracheras. Que es un tío que no le duelen prendas pedirle, sablearle al hermano, porque exacto, vive de pegarle sablazos al hermano. O básicamente, sí, 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 sí. sea, es así, ¿no? A la familia, vale, vale. Esto, Hermano, esto, lo- porque sus padres habían muerto. Esto lo cuenta, creo que se dice explícitamente en una línea del relato este ¿cómo era, tío? Este que te he comentado yo antes, de 1940 creo que era. Pensaba decir el pabellón El dorado, de pero el pabellón el dorado. paisaje dorado, el pabellón El dorado de... pabellón dorado es una novela china, ¿no? Mítica, ¿no? De las grandes, ¿no? De la literatura Sí, la china. del paisaje dorado, creo que Ahí era que venía... hay una mención a ese tío que está viviendo solo después de haber vivido Ujú. en una familia estupenda, con criados y demás. Lo echan tiempo después de su casa y el tío Bueno, acaba... terrible además, terrible porque además en este relato, para un resumen, habla de cómo él de niño maltrataba a una sirvienta y Ujú, luego se la encuentra. Él no pertenece a esa clase, a esa casa, o sea, la casa se ha ido a la mierda, han perdido todo el dinero, él está en una casucha asquerosa y se encuentra con la sí, sirvienta, que ya exacto. vive bien, que está con su Y le va muy familia bien. y va a darle las gracias por aquello, por cómo la trató Por en cómo la aquella trató. época. Y él no puede soportarlo porque sabe que ha sido básicamente un Un- criminal, vamos, poco menos una que un bestia. criminal, ¿no? Sí, Pero el sí, sí, final es sí. muy bello, tiene mucha... ¿No? El final no te parece... Sí. Es muy luminoso. O sea, esa rabia que tiene se le transforma en llanto y Ujú. dice, a partir de esto, gracias a ti, tendré, o sea, mi futuro se arraiga en este momento de ahora. Sí, sí. Ahora, Sí, si voy a acaso lo ser, tengo, si acaso lo si tengo, acaso lo porque tengo, si pero acaso hay lo una tengo, porque voluntad de claro. cambio bellísima, ¿no? Le da una Sí, sí, sí. lección. Y ahí me parece que dice que vive, creo que recordar que dice que él está viviendo de lo que le da el hermano. O sea, él cuenta su vida permanentemente, la Totalmente. está Sí, 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 contando. sí. O sea, es tremendo. O sea, es de un autobiografismo, pero totalmente Sí, indecoroso para un español. sí, Tú sí. imagínate un español, perdona, No, en sí, sí. esos años 40 contando la vida de esta forma, pero es que estamos en Japón. Es que estamos en Que, Japón. que de nuevo, ese momento de la que antes he leído, de las pestañas del hoyo de Oz lucían caída, ¿no? Y murmuraba un poco de todo, ¿no? Pues, pero es que eso de decir lo que sienten es imposible, es una imposibilidad casi congénita, vamos. Viene Sí, culturalmente, ¿no? O sea, el individuo y las preocupaciones del individuo son para el individuo. No deben enturbiar el marco social, ¿no? En el cual todos los japoneses tienen que ir a una. Tú perteneces a algo exacto. siempre más grande que tú, perteneces al instituto, perteneces a la universidad, a la empresa, a la familia, al país, ¿no? El individuo siempre queda muy relegado y eso no significa que no se le
que no se estudie. Al contrario, hay un estudio del individuo fortísimo. Sí, Dazai es una muestra de ello, pero siempre desde la sombra, ¿no? es así. Em, Tiene que, en fin, esto se comenta aquí, ¿no? Se comenta aquí, digo, bueno, que se deja caer, ¿no? El tema de los premios, la obsesión por los premios, no sé cuánto, se deja caer en algún relato. Y esto hay que comentar que bueno, Dazai era un verdadero forofo de Ryonosuke Sí, de decir Akutagawa, eso, ¿no? algo así, sí. Otro que se baja del autobús también, Y que le afecta de forma directa, vamos. le afecta muchísimo. Y entonces surge, unos años después, creo que Akutagawa se baja del autobús en el 27, puede ser, no sé. Sí, los años 20, Y, sí. y en el 35, creo, Ujú, ya surge el crítico. premio Akutagawa. Un premio que se concede a obras publicadas en revistas, en publicaciones Autores noveles periódicas. que han publicado en Autores revistas, sí, noveles sí. publicados pues eso, ¿no? En revistas, en periódicos y demás. Un Y claro, premio él, bianual, o sea, semestral. Un premio sí, que es lo hacen exactamente. cada 6 meses. Sí, sí, exactamente. Es bianual, 2 veces al año y bueno, pues es un premio que tiene un prestigio enorme. Casi todos los grandes autores que han surgido, Ken Saburo, todos han salido Lo de han ahí. ganado. Todos han ganado, Sí, sí. todos. Y Además, el claro, premio es curioso, el premio sí. Es una cuantía económica y un reloj. Es decir, muy es curioso curioso. lo del reloj, ¿no? Y un Casio, ¿te imaginas? Eh, Sí, 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 curioso. y luego aquí te regalaríamos un jamón, ¿no? Seguramente un jamón, ¿no? Una cosa así. Como Ah, aquel premio relato que vimos, que era De de aquí de Huelva, de Huelva, Huelva tenía que ser, es que es vergonzoso y te totalmente, tío. regalaban Un jamón, tío. un jamón. Sí, porque además los relatos que tenían que hacer, esas son las tonterías que salen de todas estas tonterías provincianas, cada provincia tendrá su estupidez. Si Sí, os ponéis a ver escritores.org podéis verlas todas, sí, una detrás de otra en fila india. Y sí, sí, en lugar de una cuantía económica era un jamón y era, tenéis que hacerlo además sobre algún tema relacionado con el jamón, una cosa estupidísima, sí. una cosa completamente absurda. En En fin. esto se gastan los dineros las instituciones públicas. Creo que era de algún ayuntamiento o algo así Sí, no sé, de la sería, sierra. sería de la sierra, claro. Un jamón, qué bueno. Tú imagínate Dazai. Tú escribes un relato como el de Dazai, Claro. así y tal, y te regalan un jamón. O sea, Qué ni bueno. lista, ¿no? Claro, claro. Existencialista, no sé cuánto. Y Y pues te toma un regalan un jamón. jamón. ¿Qué hago con esto? Tremendo. Señor. ¿Y qué estaba diciendo, tío? Lo del. Bueno, sí, que El entonces. premio Kutagawa, ¿no? El Akutagawa. Y él se presenta 2 veces. Y claro, en la primera vez que se presenta, uno de los miembros del jurado dice. Porque Ujú, estaba nominado ujú. con la flor. No, con la flor del payaso era o con otro. No sé si era con la flor del payaso o con otro. Él estaba nominado. Él envió La Flor del Payaso y luego otro posterior que también está aquí, no me acuerdo cuál. No sé cuál es. Y este hombre dijo que dice, "Ah, a mí me gustó más la del año pasado, el de La Flor del Payaso. Sí, no sé, pero él decía, creo que, no sé, ante el de la flor del payaso o cuál, no, ante otro, decía que, estamos hablando, por cierto, de este miembro del jurado es, ah, leche, ¿cómo se llama? Otro que también se baja del autobús, por cierto. Y se me ha ido el nombre porque es que se me ha ido. Que es en el que se basa, en cuya novela se basa La Casa de las Bellas Durmientes, algo así se llama. En el que novela en la que se basa Gabriel García Márquez para escribir Memoria de mis putas tristes. Sí. Entonces, es que se me ha ido el nombre, se me ha dado. Lo vamos a buscar. La casa de las tal. Se me ha venido, Kawabata. Sí, 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 sí. Kawabata, que es premio Nobel, si mal no Estaba recuerdo. intentando ver cuál era el relato, pero no caigo ahora. Sí, Igual. Kawabata, premio Nobel, Ujú, admiradísimo por Mishima. O sea, Kawabata era una putísima cima absoluta. Era un monstruo. Imagínate con la reverencia que se puede tener a un gran escritor y encima ujú. en Japón y encima con una vida inmaculada. Sí. O sea, me refiero a un tipo que no era Ejemplar, ejemplar. sospechoso de nada, ejemplar. Ujú, Y claro, este tipo dijo creo que se publicó, ¿no? El acta del jurado o lo que fuera, tal, y él dijo que no le convencía el relato decía que el de problema que le Dazai. veía a Dazai era que, bueno, que transparentaba, que le lastraba mucho su vida. Que él llevaba una vida muy desordenada y que solo, claro, lo plasmaba en su literatura y su literatura quedaba un poco
Ujú. no llegaba a ser lo suficientemente sólida por esas costumbres de De poca monta que vida. Sí, sí. no tendrían que estar en la literatura, porque la literatura tiene que aspirar a otro tipo de belleza, más pura y más, Ujú, pues eso, ¿no? Sin las manchas de la vida, de lo peor de la vida, de lo peor de la condición ujú. humana, ¿no? Y claro, esto a él le tocó los cojones muchísimo y le mandó una carta Sí, sí, sí. cabreadísimo y porque claro, le molestó mucho y dice, ostras, es que es por mi vida, es que es por mi vida, Es precisamente por eso, claro. no es por otra cosa, ¿no? Y luego se cuenta aquí que yo no sé si esto ya fue la segunda vez que se presentó a la Kutagawa y que no lo consiguió. Dice que acabó apedreando la casa de De uno uno de de los los miembros del jurados. Sí, jurado. sí. Y. Ay, Hay que quererlo, hay que quererlo. Es un tío que estoy seguro que no lo hubiésemos encontrado vivo y sería para echarlo de comer, o sea, sería para echarlo. A patadas, sí, sí, a patadas. tiene pinta de haber sido un tío complicado. Difícil, Sí, sí, muy difícil, complicado, sí, difícil, sí, 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 sí. difícil. Y por cierto, Pessoa me recuerda, es que Pessoa también tiene su historia con los premios. Es que son vidas que me recuerdan, hay un Ujú. temperamento que se me parece. Este tío es mucho más autodestructivo. No, claro, Eh, claro. Pessoa Con- no hasta sé. conseguirlo. Pessoa fue, en el fondo, fue un currante, un tío que se mató a trabajar Sí. y que, bueno, viene de una familia bien, pero estaban totalmente empobrecidos y entonces Ujú, tuvo que buscarse las habichuelas. Y Pessoa, por ejemplo, él mandó su poemario Mensagen, ¿no? Mensaje, lo ujú, mandó al premio y no. ¿Y cómo era? Y no se lo dieron, le dieron como finalista o algo así. O le dieron el premio no al mejor libro, sino al mejor poema. Una ujú. cosa así creo que fue. Y la cuestión es que, claro, eso a él le pareció también una humillación. Él eso lo vivió como. Y de hecho creo que se queja también públicamente. O sea, él quedó totalmente decepcionado. Curioso, ¿no? Son gente que tiene las esperanzas puestas en un premio y cuando no cumplen esas expectativas es como Como hay algo un bajón salvífico. absoluto. Sí, como si eso fuese algo salvífico. No, no, es que esto Exacto. es lo que me da el espaldarazo y yo a partir de ahora ya soy escritor, ¿no? O algo así, no sé. Claro, de O hecho, de sienten una hecho, conexión. claro, es que de hecho hay unas cartas que manda cuando se presenta el segundo premio a Kutagawa, él le manda unas cartas a uno de los miembros del jurado, digo de Dazai, al que Ujú. conoce, y le dice, por favor, concededme este premio. Dice, estoy obsesionado, concedémelo, si me lo concedéis, siento que podré reencauzar mi vida, algo así. Sí, Hostia, sí, 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 fíjate. poco menos que es el sentido de su vida, es que es así. Y todo porque se llama premio Ryunosuke Akutagawa, si se hubiese llamado premio Inosuke Nohara, pues no, seguramente no. Pero que la realidad, o sea, que es Me ha así, encantado el nombre del premio. ¿sabes? Sí, 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 Yo no, qué sé. en fin, pero la verdad que me flipa el tío cómo cuenta su vida, de un autobiografismo radical, de Sí, una profundidad psicológica tremenda, ¿verdad? sí, sí, a mí, Cómo logra. Es que es tremendo. mira, a mí hay un fragmento y quiero unirlo con una Sí. cosa después, que a mí, para mí esto fue revelador, ¿eh? Es el último texto, de Mm, Fosforescencia. sí. Y fue revelador porque entendí perfectamente los presupuestos de Ideaquiano, del cual también hablamos en la anterior tertulia. Es muy breve. Página 189, 190. Es hacia el final de la 189. Eh, es muy brevito, como es un texto raro este de fosforescencia también. Dice así, que justo en ese momento despierto. Estoy llorando. El sueño y la realidad están entremezclados. También los sentimientos se conectan entre sí. Para mí, la realidad de este mundo es la continuación de mis sueños y al mismo tiempo los sueños constituyen mi realidad. Eso es lo que pienso. Esta idea la sigue desarrollando un poco después, ¿no? Pero entonces, ¿por qué me llamó tanto la atención esto que en principio pudiera ser un ejercicio de estilo, quizá, o de estética? Porque entendí perfectamente este pequeño, breve fragmento de la obra de... sí, espérate un momento, creo que se está compartiendo la pantalla. No quiero compartir la pantalla, lo que quiero compartir es solo el sonido. A ver. Am,
¿Cómo se hacía? Es que el problema es que no quiero poner la pantalla porque no voy a ser, no quiero poner la imagen, no voy a ser que luego de problemas a la hora de subirlo. Vale. Pero que me tienes. ¿Qué vas a subir? ¿Qué es lo que quieres enseñar? Compartir una cosa de la segunda película de Evangelion. Vale. Un Bueno, momento, yo creo que era... a ver, lanzado. Ajá, sí, esto era. Compartir audio del ordenador. Vale, ahora. Pues que no vaya a ser que dé problemas por emitir las imágenes, ¿sabes? ya. Lo pongo ya. Un segundo. Oye, ¿Qué quieres? ¿qué son los sueños? ¿Los sueños? Sí, los sueños. No lo comprendo. No puedo comprender qué es la realidad. No puedes construir un puente entre tu propia verdad y la realidad de los demás. No sé dónde puedo encontrar la felicidad. Solo puedes encontrar la felicidad en tus sueños. Entonces esto no es la realidad, es el mundo donde nadie existe. No, solo es un sueño. Entonces aquí tampoco existo. Esta confortable manipulación es tu intento de cambiar la realidad. ¿Está mal? Utilizas la fantasía para escapar de la realidad. ¿Por qué no puedo soñar que estoy solo? Eso no es un sueño. Es un intento de sustituir la realidad. Entonces, ¿qué es mi sueño? Es una continuación de la realidad. ¿Y dónde está mi realidad? Al final de tu sueño. Ya está. Lo entendí. Yo Qué bueno. creo que la experiencia de Dazai la toma Hideaki Anno de forma evidente. Yo no lo conocía. Esto, bueno, ya doy más contexto. Se trata de la segunda película de Evangelion, The End of Evangelion, de las antiguas, que es una de las, para mí, creo que es una de las cimas del género del anime. Maravillosa. En ese momento, bueno, ahí se explica, es el final de la obra de Evangelion, en el cual, pues, todos los seres son una sola entidad, ¿no? Y entonces Shinji, que es el protagonista, y el rey, son los que están, digamos, dominando esa realidad. Y él se está preguntando sobre qué es eso que él está percibiendo, ¿no? ¿Qué es ese tipo de realidad? Y habla de la realidad y del sueño. Y cuando lo vi en Dazai, dijo, ya está. Digo, esto no puede, y de aquí a no, esto no lo pudo sacar de ningún sitio. Lo sacó, tuvo que sacar de la lectura de Dazai Ujú. sin vamos, sin ninguna duda. Además, ambos autores, pues con unas vidas completamente autodestructivas, y de aquí a no se ha bajado nunca del autobús, o lo ha intentado, pero desde luego estoy seguro de que alguna vez se lo ha planteado, ¿no? Ya. Y además, Evangelion, que es una obra muy autobiográfica en cierto sentido. Evidentemente, él no conduce mecabios, robots de 200 metros, ¿no? De forma física, evidentemente, pero que sí, esa introspección de los personajes sí se nota, ¿no? Su experiencia. Y no sé, me pareció muy revelador y lo entendí desde esa coordenada también a Dazai. Sí, no, es que me refiero, no es simplemente una referencia, o sea, que un baladí, ¿no? Es que es lo mismo, es el mismo, el concepto es el mismo. Ujú. Claro que en Eh, otro medio, claro.
es en otro medio, pero el concepto, la idea de cómo se consideran y se perciben los sueños, vamos, es igual, ¿no? A mí me gusta en este relato porque el tío, o sea, es un autor muy inteligente. Entonces, bueno, a mí este relato no fue de los que más me gustó, como te he comentado antes, Sí. pero a mí me gusta mucho, pero yo tengo cosas subrayadas aquí que me parece que están muy bien, ¿no? O sea, sé, que por ejemplo, cuando no empieza el relato diciendo, ¡ay, qué bonita estás! Con semejante belleza podrías ir hasta el palacio del príncipe y casarte con él. ¡Ay, madre, eso no es más que un sueño! Al escuchar la conversación entre las dos mujeres me pregunto, ¿quién es la soñadora? ¿Quién es la realista? Por sus palabras parece que la madre es la soñadora, mientras que la hija es la realista al hacer añicos el sueño de la madre. Sin embargo, la madre no cree ni un ápice en la posibilidad de que ese sueño se convierta en realidad. Quizá por ello se ha expresado de manera tan ligera. Por su parte, la hija, al precipitarse a negar semejante propuesta, es quien realmente alberga la esperanza de alcanzarlo. O sea, Ujú. y ahora dice, creo que en el mundo de hoy la distinción entre los realistas y los soñadores se ha vuelto más difícil de dilucidar, tal y como lo demuestra el caso anterior. Y ahora, yo vivo en este mundo, pero eso es solo una parte de mí. De igual manera, estoy seguro de que tú o cualquier otra persona, la gran mayoría, viven sus vidas en lugares donde no tienen la menor idea acerca de los demás. Y me parece muy interesante eso. Me parece de una muy inteligente a nivel psicológico. Es un tipo que es un autor muy psicológico, que entra en la... Bueno, precisamente porque él entiende muy bien o ha tratado de entender denodadamente la dificultad de su psique y eso le lleva a conocer muy bien la psique del ser humano en general. Sin duda alguna. Y es eso, ¿no? Fíjate, ¿no? Y está explorando todo lo que no se explora, todo lo que no es la sociedad japonesa. La sociedad japonesa es Claro. todo lo epidérmico, ¿no? Y él está aquí, él está dentro. No Y además estamos este viviendo es un aquí, estamos texto, viviendo también en el otro sitio, ¿no? En y es un nuestra texto imaginación. de sus últimos años, ¿no? Y eso bueno, habla de eso porque lo siente así, de entender que su realidad se está quebrando, que vive en una, la percepción de la realidad está rota. Está hablando del 45. Japón está en ruinas, ¿vale? Claro. Japón está en ruinas. Entonces, ese Más, momento claro. de final, de decir, ¿qué estoy viviendo realmente? ¿No? ¿Qué es esta realidad que me rodea, que parece sacada de, no de un sueño, de una pesadilla terrible, ¿no? Me pareció emocionante ese relato. Sí, claro, si lo ves así, ¿no? Como interpretándolo a Claro. la luz del momento, todo. Para a mí el relato en puridad, pues bueno, no Ujú, me pareció que estaba bien construido, por supuesto, tiene momentos interesantes, esa idea me gustó, pero bueno, a mí en general, pues la idea de que la realidad de sus sueños se transmite, ¿no? A ujú. la realidad real, digamos, Tangible, física, ¿no? Sí, sí. tangible, vamos a decirlo así. Em, en fin, muy interesante, la verdad que es un pedazo de escritor. Es un Sí, escritor como la copa de un pino. Es un tío que tú empiezas a leer un relato suyo y te agarra de las solapas. sí. Sabes, tiene una voz narrativa siempre que es muy poderosa, que te engancha. Entonces, tiene una fuerza, tiene una vida no sé, me cuesta trabajo explicarlo, ¿no? Pero en cualquier caso siempre capta tu interés desde el principio. Ujú, sí. O sea, no es un tipo que Y, te soporífero en absoluto. Desde el principio ya te está enganchando. Con una sí, anécdota, con lo que sea. y yo creo que ha tenido suerte, al menos en España. No hay mucho traducido sobre él, pero al menos Indigno de Ser Humano y estos 8 textos están muy bien, bueno, por lo menos en la lectura, bueno, yo no puedo compararlo en japonés porque no tengo ni papa, evidentemente, Ujú. pero al menos en la lectura mm, no estoy percibiendo cosas que se me escapan, o esa sensación que uno tiene cuando lee que dices, ¿cómo habrá sido esto realmente en el original, ¿no? Cuando ves ciertas oraciones que, no sé, Sí, que no, no, pueden no. ser un poco, esto es un poco raro, ¿no? Aquí yo no he tenido esa sensación y No, no, no. eso habla muy bien, creo, del trabajo que se ha hecho. Exactamente. Sí, sí, suena. La traducción. Vamos, es perfecto me refiero en cómo suena. Parece Ujú. originalmente escrito en nuestro Sí, idioma. en cómo aprehendes el texto, ¿no? Sí, sí, sí. En tu acercamiento al texto, vamos, no he tenido yo ninguna sensación esa extraña que a veces sí he tenido, con otros autores. Sí. Y la edición es muy buena porque hay una pequeña... Me gusta mucho además, esto creo que lo ha escrito todo Sí. Ednodio Quintero. Ujú.
tiene, no sé, me parece que tiene mucha vitalidad la prosa de este hombre. Veo Sí. a, no sé, veo una persona escribiendo esto. No es la típica Sí. prosa académica aburrida, sin Y también personalidad. se permite, perdona, momentos de localizar las cosas de una forma Sí, bastante sí, sí, sí. importante, pero eso no resta sentido al texto, al contrario, le añade eso que tú dices, le añade frescura, le añade vitalidad, Sí, 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 ¿sabes? sí. El texto entiende que es una traducción, ¿no? Y luego, Claro, claro. evidentemente, hay muchos términos que no pueden, son intraducibles. Evidentemente, que para eso hay un glosario y unas notas al pie, vaya, que te explican brevemente el término. Sí, pero es eso, pero es lo justísimo y necesario. O sea, Ujú, no, lo no justo, lo justo. quiere las notas necesarias para que tú este término entiendas a qué hace referencia porque no lo puedes Exacto. traducir. No, Ujú, sí, sí. no puedes, el nombre es este y tengo que ponerlo. Y en el momento, hay un momento, ¿verdad? Creo que es en La Flor del Payaso era. Creo que sí, o no sé en cuál de los relatos en el que aparece, se menciona el nombre de un personaje y luego aparece el nombre del personaje con el chan, con el Sí. sufijo chan. Ah, sí, 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 sí. Y está muy bien porque, claro, ahí de Claro. repente hay una familiaridad que se está imprimiendo sobre el nombre. Hombre, Manolito, ¿no? Como si es el Claro, una equivale- cosa así, sí, sí. es el equivalente a hacer eso. Es como hacer eso. Como utilizar la familiaridad para Ujú. dejar a las claras cuál es la relación que tú tienes con la Con esa persona. Hay una persona. relación muy cercana Claro, y claro, y eso te pone el chan. claro. Y es que es importante porque te está revelando eso. Te está Claro, el revelando tema de, ese. Y Manolito. Ah, claro, es que Manolito, ¿no? el tema de los honoríficos, ¿no? En Sí. Japón es para nuestro de cada día y con esas construcciones que van después de los nombres, uno determina el grado de cercanía con esa otra persona, Exacto. ¿no? Y lo omite casi siempre, pero ahí lo deja Ujú, porque se entiende eso, ¿no? ujú. Aquí se quiere revelar, quiero ponerlo porque no está diciendo el Claro, nombre de sin más y ya está. claro, claro. Pepe, no es Pepe, es Pepillo, Es mi colega, es mi colega, es mi exactamente, colega, exactamente. claro. Y, y muy bien, la verdad que es un autor que merece mucho la pena. Yo creo que los relatos pues van a seguir ahí. Siempre va, porque toda la obra de Dazai al final tiene relatos que son magníficos, pero me Sí. refiero, lo que hace que una obra permanezca, lo que hace que un autor permanezca a lo largo del tiempo, y más un autor con una obra tan corta, siempre yo creo que es una obra en particular, y es, creo, indigno de ser humano. O sea, indigno de ser humano te está hablando de algo tan universal. O sea, es la literatura del perdedor, la literatura del paria, igual que lo ha sido, igual que lo es El guardián entre el centeno. Y son libros que son, dentro de esa literatura del paria, pues son cimas, ¿no? Son cumbres y son libros que siempre van a permanecer, siempre en cualquier época, en cualquier sociedad, va a haber un anhelo de... Confesiones de una máscara, posterior, un Exacto. poquito posterior, igual. Siempre va a haber un anhelo de esa literatura. Y sin duda esa obra de Osamu Dazai es un ejemplo de ello. Es otra más. Yo creo que el que le guste, por ejemplo, el Guardián entre Centeno, es que le va a maravillar. Pero es que aunque no entre dentro de esas coordenadas, es que es una obra exquisita. Es Sí. que es muy bueno Dazai. Es que es Y, interesantísimo cómo profundiza en la sociedad japonesa, en la psicología de los personajes y de su propio, y de él mismo, del propio narrador, del propio protagonista, perdón. De verdad, es un poco interesantísimo. lo que dice Lacan, ¿no? Es que habla de la verdad sobre la locura humana. Es que es eso, que habla de nosotros. Y no importa que sea japonés, que sea de donde, no importa en absoluto. Son coordenadas que, aunque tú no te sientas representado por ellas, sabe que está hablando de lo que nos hace humanos. Hasta Exactamente. llevarnos incluso a la autodestrucción. Sí, también hay. Osamu Dazai exactamente hace lo que hace la literatura, que es Ujú. alumbrar zonas del alma humana, zonas que están en el alma humana, están ahí, y Sí. potencialmente están, y no potencialmente, siempre en algún momento de la vida Ujú. aquello aflora. O sea, me refiero, está contando algo que nos atañe a todos y que siempre va a estar relacionado con nosotros y siempre nos va a interesar, nos va a Sin duda. interpelar siempre. Ha Entonces, sido además que ha promovido obras así, ¿no? El mismo Mishima. Es que Confesiones de una máscara no se entiende sin Dazai. Es que no, no. la obra de Hideaki Anno, que he puesto este fragmento antes, porque es que lo traté en un artículo en Centauros Ujú. también, es que no se entiende
No, sin esa pulsión humana de eso, ¿no? De buscar y hurgar en nuestras entrañas, pero también, evidentemente, teniendo una serie de precedentes que ya han tocado ese tema de alguna forma. Totalmente. Bueno, ¿tú quieres comentar alguna otra cosa, José, ¿De del Dazai? sí, o de No, que Tormenta de va. Flores o alguna? Bueno, No. recomendamos muchísimo, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. La edición, además, que es una delicia, es preciosa. Y, Sobre y nada, haceros con. También en Satori está Indigno de Ser Humano. Sí, están las dos obras. Y otros relatos también. Hay otro relato. Las 100 visiones sobre el Monte Fuji, o algo Monte así creo que se Fuji, llama. sí, sí, sí. Bueno, También. título homónimo de la obra de Hokusai, ¿no? De la gran ola, ¿no? Es una serie de silografías y toma el nombre de ahí. Sí. Y luego tiene, creo que ahí también se menciona en algún momento unas cartas, puede ser, Creo unos que sí, diarios, algo de esto, ¿no? creo que Hay, sí, que también hay algo ahí, sí, sí. o como unas memorias, no recuerdo. Era una literatura ya como más descarnadamente todavía autobiográfica en el sentido. Sí, sí, No, sí, sí, o sí. no descarnadamente, pero digamos que sin el mínimo velo de la literatura, ¿no? O sea, era Ujú. ya Bueno, y precisamente es que creo que el Nino de Ser Humano es que lo traduce en el mismo el mismo, traductor sí, sí. de Tormenta de Flores, o sea que va a estar Sí. bien seguro, vaya, Que fíjate que me llama la atención la edición precisamente por ver por que. él. Por él, Ujú. exactamente, por la traducción que ha hecho y por ver los comentarios que tiene que hacer. Porque, Sí, no sé, tengo curiosidad por ver cómo es su edición. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, Juanmi, no, esto no es fetichismo, esto es interés genuino por ver, pues bueno, cómo se desempeña. Es que esto no claro. nos olvidemos, esto es una. Ahora leyendo yo, releyéndome, mejor dicho, ¿no? Personaje secundario de Enrique Murillo. Ajá, sí. Es que no olvidemos que esto es una obra derivada, o sea, me refiero, esto es una obra que ha hecho como un intérprete, que utiliza esa metáfora, ¿no? Esa analogía, como un Claro. intérprete que da vida a la partitura ¿no? De un Beethoven, de un Bach. Eso es lo que hace el traductor. O sea, Sin duda. es un creador. Ujú. No es un mero no sé, no está Sí, transparentando la obra del que importa, que es Dazai y ya está, sino no, estáis exacto. recreando, le estoy dando vida a aquello que tú Sí, no puedes, sí, a lo que no puedes acceder, ¿no? claro. Y precisamente por eso, por ver cómo lo hace él, cómo es esa obra derivada que hace Ednodio Quintero junto a, ¿no? Junto a otra autora. La edición es de él, pero la Junto traducción a la Hoshino, realiza creo que él se junto llamaba. a una mujer, Isami Romero Hoshino. a Isami Romero Hoshino, ¿vale? Ellos dos son la traducción, luego prólogo y epílogo en Nodio, que lo estamos mencionando más precisamente porque luego eso, él tiene ese papel más destacado a la hora de, como estudioso, ¿no? De la Claro, obra de Dazai, pero la traducción es de ambos, ¿no? sí, sí. Y tengo, vamos, me gustaría Sí, porque mucho. él pone las notas le- y, bueno, unos pequeños, al final, un pequeño epílogo y unas notas más de, bueno, pues una pequeña reflexión sobre lo que le parece cada uno de los textos, que es muy interesante. Son breves, pero creo que va a Sí, donde sí, tiene que ir y sí, sí, muy bien. sin duda. Pues bueno, ahí queda la ¿Te quedo? recomendación. Sí, sí. Y queríamos comentar una cosa, no sé si nos da tiempo. Comentamos brevemente, José, Dime, dime, ¿cuál, cuál? lo que te íbamos a comentar de Vilas, ¿te acuerdas? Ah, sí, la tercera. La tercera, que yo, como un señor, yo, Ahí fijaos, tiene el ABC. el ABC con Don Cote, ahí va a Como ver. tiene que ser, claro que sí, estoy suscrito desde el año 85. Que escúchame, tengo aquí en la tercera de ABC de Manuel Vila, Sí. que tengo Yo la puesta tengo aquí aquí en la encima. foto que publicó en el Facebook. Sí, que madre mía, Vila se ha enzarzado una disputa con, con un usuario de Twitter que dice, ¡Of! ¡Qué plasta! Catedralicio Vilas, me parece sobrevalorado Ordesa, no sé cuál. Y le responde él, dice, ¿pero por qué tanto odio? ¿Por qué? Dice, Porque es dice, internet, amigo. claro, y dice, no es odio, ¿qué pasa? No puedo criticar que no me gusta tu obra, no sé qué. Claro. Dice, ¿qué te importa a ti? No sé qué. Dice, pues claro que me importa, porque me importas tú, porque me importa el ser humano. Digo, madre mía, está. No has entendido cómo funcionan las redes, querido Vilas. Bueno, Ay, ya Dios mío. está. ¿Por qué tanto odio? Porque Vilas nunca ha dicho eso de un autor. Vaya puta mierda esto, eso no lo dice. No lo dice él, ¿no? No, y Pasa que dice, ahora, pues, bueno.
Ay, Ahora existe una herramienta que tú le puedes decir al autor a la cara y encima él te contesta, que es que es lo dramático, pero que no ¿no? la había citado, o sea, era simplemente ella lo puso en su cuenta de Twitter respondiéndole a Y le uno. llegó. No, Y pero me refiero, no importa que no menciones, que te lo pueden hacer llegar, ¿no? O lo que sea. claro, pero me refiero que no, porque ya eso sí hubiera sido algo que dices tú, tío, ¿qué te pasa, no? Si lo hubiera mencionado. Ujú. O sea, yo me cago tus muertos en Twitter y te menciono. Pero Hombre, eso es yo. común también, ¿eh? Eso Pero me yo, refiero, vamos. pero yo ahí lo que estoy buscando es ya la gresca. Ah, sí, 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 claro, claro. No, no, no es simplemente estoy opinando y ya. No, no, es que aquí me estoy refiriendo a ti. Pero no ha pasado eso. Lo que ha pasado aquí es simplemente una persona que ha hecho un comentario respondiendo a Ujú. otro y opinando. Hay un Peor, plasta. es peor todavía, porque se ha Claro, enterado sin que te mencione. claro, claro, es O sea, que se la han pasado o lo que sea. claro, eso es lo que me parece. Es un plasta catedralicio, decía, ¿no? Que esto al final, ¿El qué? no, que digo que esto al final es que pasaba también que em, con las revistas, ¿no? Alguien escribía una crítica contra una obra de no sé quién y luego había la contra, ¿no? La respuesta y bueno, en Sí. otra revista o en la misma, lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que ahora, bueno, con las redes, pues todo se acrecienta más, ¿no? Y Se magnifica, ¿no? se magnifica. Como decían de Gran Hermano. En Gran Hermano todo se magnifica, decían. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos esta tercera de Vilas que se titula El canon occidental. Y me pareció que, bueno, ponía encima de la mesa un tema que es interesante, algo con lo que Jesús es maestro estaría muy, muy de acuerdo, ¿verdad? Y que habla de Sí. que al final los autores que forman parte del canon occidental, los autores que se ponen encima de la mesa, como los fundamentales, son aquellos que están respaldados por un país que tiene una cierta o una... sí, que tiene Un poder un internacional, poder internacional económico, importante. diplomático importante, ¿no? Sí. Exactamente. Y me pareció interesante porque, bueno, luego él menciona una serie de nombres, ¿no? Dice en una de las citas del texto. Lo que pasa es que yo quería poner algún pero, ¿eh? A esto. Pero Yo tengo unos cuantos, sí, unos cuantos, también. sí. Dice, por ejemplo, ¿no? A ver, pero esto, por ejemplo, no podemos decir nada. A esto yo creo. Cuando dice, hay rostros que con alta frecuencia se repiten. Casi siempre está Albert Camus, casi siempre está William Porque Faulkner. discúlpame, habla de que las librerías estadounidenses, en los huecos que no ocupan los libros, ponen a veces retratos de grandes escritores. Eso Sí, es lo que... sí, bueno, pero que en cualquier caso, pero al final eso no deja de ser una metáfora Claro, del es simplemente canon. por Entonces, el él contexto, cuando habla simplemente. de canon, Ujú, cuando habla de canon está hablando de estos autores. Albert ujú, Camus, William Faulkner, los que jamás fallan son Kafka, Joyce y Proust. Por supuesto, casi siempre Virginia Woolf. El inglés, el francés y el alemán son las lenguas del canon internacional de la literatura. Y dice, a veces se cuela algún escritor italiano. Es un canon que reproduce el canon de la historia con mayúscula. El canon de los países que han fabricado el relato occidental de nuestra civilización y de nuestra democracia. Los que no están nunca son los escritores en lengua española, a excepción de uno solo, Gabriel García Márquez. Esto de Gabriel García Márquez como excepción es interesante, porque, bueno, pues verdad, ¿no? Que al final Colombia no podemos decir que es un país que hegemónicamente sea algo. O sea, no, en cuanto a hegemonía económica, sí, sí. cultural, pues no. Pero dice algo ahí interesante, ¿no? Dice, es que si está es porque dentro de lo occidental hemos querido dejar hueco a lo raro, lo exótico, lo no sé qué. Y sí, por eso hemos podido dejar entrar a Gabriel García Márquez y tal. A ver, yo creo que mm, no está mal visto, pero yo creo que, hombre, que creo que es verdad que lo de la hegemonía es fundamental, pero no sé, yo creo que hay ejemplos que desmienten esto, ¿no? O que esto puede ser una línea general, sin duda. Esto lo dice Jesús el Maestro, ¿no? Por ejemplo, Shakespeare, ¿por qué está puesto ahí en la cima? ¿Por qué Harold Bloom dice, dedica 2 tomos a Shakespeare y lo pone en la cima del canon occidental? ¿Por qué? Pues porque Harold Bloom es un crítico americano de la Universidad de Yale y está Ujú, reivindicando a un autor inglés que es un clásico y que ha tenido bueno, que ha tenido mucho eco a lo largo ujú, de la historia, incluso en las series de televisión. Que esto es algo que estudia Jordi Carrión en un texto que se llama Tele Shakespeare y que em, habla de cómo en Los Sopranos, en fin, Breaking Bad, incluso en Juego de Tronos, aunque Juego de Tronos es una novela, pero cómo ujú. Shakespeare está detrás, ¿no? Y es verdad, bueno, está muy bien visto. Pero claro, lo que dice Jesús G. Maestro es, joder, ¿y Cervantes por qué no está por encima? O sea, es que Shakespeare es verdad, tiene una serie de obritas que son magníficas, son buenísimas, pero ¿por qué Cervantes no está por encima? Un tío que ha hecho una novela
que es... Madre y maestra, sí, encima. Sí, sí. y que ha tenido una influencia pero monstruosa que estamos viendo en Que la Japón sigue teniendo, sí, y sigue la teniendo, sigue sí, sí. teniendo. Y que es que solo con el Quijote ya... Es que ya ha aportado más, me refiero. Pero es que luego encima tiene más. Es que luego encima tiene Con las el que novelas ejemplares. Cervantes aporta tanto a la literatura universal como Homero. Claro, claro. Es el único que puede decir eso, ¿eh? Tal Creo, cual. vaya, no se me ocurren otros. No sé, quizá Dante, porque la Divina Dante, Comedia, pero está, cierto. ahí está. Son, Y ya está. y ya está. Y... De los sí. tres nombres, son una tríada, y es así. Pero claro, evidentemente, pero es que los países siempre han estado obsesionados con manejar y dominar la cultura. Y con poner su cultura encima de la mesa como la mejor del mundo y demás, ¿no? Esto pasó en Estados Ujú. Unidos, por ejemplo, con el arte abstracto, ¿no? El arte Sí, 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 sí. abstracto, pues se quiso vender ese arte abstracto como un arte puramente americano. Yo Ujú. lo hablaba aquí con Eduardo Gregori. El tema del verso libre, de cuño whitmaniano, Sí. pues eso se quería vender como la poesía de aquí, la nuestra, nuestro sello de identidad. Y entonces pues eso, hay una hegemonía, no ya solo de Estados Unidos, sino en general de lo anglo, Ujú. que tiene un interés evidentemente claro en situar a Shakespeare como lo más grande del mundo. Y eso creo que eso no lo podemos obviar, ¿no? Yo creo que eso es inevitable y que hay escritores que se empiezan a poner encima de la mesa cuando los estados, cuando los países a los que representan empiezan a ganar fuerza. Preponderancia y fuerza, sí. Lo hemos visto, perdona José, y ya con esto Ujú. simplemente lo hemos visto con Han Kang, que ha ganado el último, creo que fue el último, no, el penúltimo o el último, no sé, Premio Nobel de Literatura. Han Kang, Ujú. autora coreana. Coreana. Casualmente lo gana una autora cuando Corea vemos que empieza a estar hasta en la sopa. Sí, sí. Editan cada vez más autores coreanos, surgen No, editoriales. y encontramos materiales, por ejemplo, aquí en el Corte Inglés de Huelva, por decir un sitio de provincia, Sí, sí, sí. fantástico. No, dice Y, mucho que y palomitero tú encuentras discos de BTS, de BTS y de Blackpink importados de Corea del Sur. En claro, Huelva. voy más allá. Curioso. Huelva, en el Olea, se emiten. Se Yo voy a emiten mirar la cartelera del Olea, la cartelera conciertos, sí, sí. de los cines, del único cine que hay ahora mismo en Huelva capital, que De está en Arte un 7, vaya. que está en un centro comercial, y allí tú te ves que se emiten los conciertos de Cada dos por tres. BTS cada Sí, dos sí, sí, por sí. tres. Hostia. Sí, sí, totalmente. Entonces, Eso se indica, ¿no? Claro. y yo lo veo, las niñas, ¿no? Las chavalas que yo doy, en fin, yo doy clase en una academia. Y yo las veo con las fondos de... Llevo viéndolos desde que estoy dando clases en una academia como tal. 2019 empecé yo. 2019 yo veía los fondos de pantalla de BTS. Ujú, ujú. Fondos de Claro, pantalla, y no pocas, ¿eh? O sea, no eran pocas, claro. una, dos, no, unas Y pocas. eso en nuestra época era de ser raro, o sea, que le gustaba el manga, el anime, ser un raro y poco menos que un discriminado social, ¿no? Sí, Totalmente, pero hoy día eso no, bueno, ocurre en absoluto, ¿no? claro. Y Con este tipo de géneros musicales que son muy específicos, realmente muy de nicho, pero que bueno, ya han estallado realmente. y tío, los K-dramas y todo este tipo de cosas Ujú. están en las plataformas. Sí, Gente... sí, 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 en Netflix, en Prime Video también, vamos, me refiero, no es una cosa rara hoy día. No, Que no, va, que no, va. que va, que va, que va. Entonces, bueno, si está en Netflix, raro es difícil que sea. O sea, quiero Claro, decir, es que es mainstream, lo vamos. más mainstream que hay. Y claro, y de repente en ese contexto, Han Kang gana el El Nobel. Nobel, no es por casualidad. Yo, a ver, esto tiene más flecos de lo que parece. Claro, claro, esto yo creo que, mira, creo que esto es puede ser una norma general o algo, Ujú. lo Aquí hay una que, cuestión. esto puede explicarlo mejor en gran parte el fenómeno, pero claro, yo creo que no en su totalidad. Aquí hay una cuestión, y es que esto sobre todo creo que se da, no, a ver, puede que a nivel académico con Harold Bloom, pero quizás de una forma más potente, y eso creo que lo podemos ver en industrias como el cine o la música, con la Guerra Fría. En la Guerra Fría hay una evidente tendencia, no es una tendencia, es un plan de Estado, como otro plan, en el cual Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, o sea, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿vale? O sea, es que son dos, porque tienen que ser los dos porque son los dos grandes contendientes, ¿no? Claro.
eh, tienen que demostrar su primacía cultural en todos los aspectos, en todos, en el social, Claro. en el literario, en el musical, en el deporte, en todos los aspectos, en el ajedrez. Por eso sale Bobby Fischer, por ejemplo, en Estados Unidos. No es, o sale también Van Cliburn, que gana el primer concurso Tchaikovsky de Moscú, que es una cosa bellísima, por favor, véanlo, está en YouTube, es una cosa. Es bellísima cómo finaliza ese concierto, Van Cliburn al piano improvisando Pazmanskowski de Cherá, una belleza, vamos, apasionante, bellísimo. Pero es un estadounidense que incluso los jueces del jurado tuvieron que pegarle un telefonazo a Khrushchev y decirle, oiga, este tío le queremos dar el premio a un estadounidense. Y el presidente dijo, ¿ha sido el mejor? Y dijeron, pues sí, pues ya está, puede serlo. Fíjate, ¿eh? Pero hay una evidencia ahí tenemos que ser los mejores. Nuestras orquestas tienen que ser las mejores. Nuestros autores tienen que ser los mejores. Nuestros directores de orquesta, nuestros músicos tienen que ser los mejores. En ambos lados, ¿vale? Entonces ahí sí lo entiendo. Pero fíjate, José, Que en el siglo XIX, eso que tú acabas de decir, José, perdona, uh-huh, eso es muy, creo que es que eso te está diciendo todo ya. tengo que decir, por eso Estados Unidos se enfoca tanto y tiene tantas medallas de oro en las Olimpiadas y por eso las tenía la Unión Soviética uno en atletismo, otro, pues Claro. para mí el atletismo, o no, pues para mí la Pero, gimnasia, no sé cuál, ¿no? O sea, pero lo que tú has dicho, dice, ¿quién era el mejor? ¿Un estadounidense? Pues ya está. Eso al final yo creo que es más pero eso es una importante. raya en el agua. O sea, Pero, eso fue eso fue un momento de dignidad, porque luego tenemos el concurso Chopin, por ejemplo, cuando lo ujú, ganó una de mis pianistas favoritas, que es Galina Czerny-Stefanska, que polaca, ujú. que fue la mejor, y le De dieron el Lepe no premio. era. ¿Con ese ¿Eh? nombre? ¿Cómo? No digo que con De ese Lepe no nombre era. de Lepe no era. Por cierto, las polonesas de Galina Cerny son, para mi gusto, las mejores que existen. Por si alguien la puede escuchar en YouTube. Bueno, pues le dieron el premio Chopin de piano, es el Nobel del piano, ¿vale? Para los jóvenes. Bueno, pues le dieron el premio Saekwo también a Bela Dadivovich. ¿Por qué? Pues porque era de la Unión Soviética y tenía que haber alguien de la Unión Soviética por cojones Por ahí. cojones. ¿Es una buena pianista? Sí. Mejor que igual, no, que no lo era, vamos, que no. Ya. Que para ahí están las grabaciones, se pueden escuchar. Eso pasaba, ¿no? Eso pasaba, sin duda alguna. Y ha seguido pasando, ¿no? Después de la disolución de la Unión Soviética, cuántas veces se ha hablado, ¿no? En patinaje artístico, en gimnasia rítmica, en natación sincronizada, que las rusas han monopolizado los oros cuando otros países han sido mejores o habiendo repetido incluso ejercicios el equipo ruso y le han dado a ellos medallas que quizás no lo hubiesen merecido. Ujú. ¿Por qué? Pues por importancia y por mano, seguramente, en este tipo de competiciones, porque es una forma de demostrar culturalmente quién es eso. Pero las Olimpiadas y los Mundiales funcionan así, son propaganda, son propaganda, Claro. sí, o sea que nada tiene que ver una Olimpiada hoy con lo que vemos en la Ilíada, que es el testimonio más antiguo de una Olimpiada, que son juegos fúnebres en honor a la memoria de Patroclo, ¿vale? Nada tiene que ver, Nada. evidentemente, entre una cosa y otra. Y claro, y es que al final eso siempre ha estado presente. Esto en el contexto de la Guerra Fría, o sea, a posteriori, antes también, la idea de poner encima de la mesa la hegemonía cultural de cada uno. Claro. Pero eso nunca me refiero. Uh-huh. Estamos hablando de que hay un enfrentamiento terrorífico tremendo entre España, el Imperio Español y el Imperio Anglosajón. Sin embargo, a ellos no les duelen, no les duelen prendas en el siglo XVIII coger y reivindicar hasta la saciedad a Cervantes. Claro. Yo es lo que veo, o sea, yo con este análisis de Manuel Vilas, perdón, eh, que yo, no, porque en el siglo XIX sí, en el siglo XIX es verdad, tenemos que la historia fue utilizada, sobre todo por los países de Europa Central, como un elemento vertebrador de la nueva nacionalidad, ¿no? Del nuevo Estado, con Alemania y con Italia, por supuesto. Pero sinceramente, no lo sé, tío, es que no lo sé. Yo no veo que ahí hubiera. No, no, porque los mejores son. Es que Kafka, en su día, ¿quién coño lo leyó? ¿Quién leyó a Kafka?
No, porque dice, no, es que Kafka, si se hubiese escrito en checo, no se hubiese quedado en casa. No lo sé, Ya. no lo sé. Es que hablar de eso es, bueno, si yo le pongo ruedas a mi abuela, pues sería una bici. Bueno, pues quién sabe, a lo mejor lo sería. Pero no podemos hacer ese tipo de paralelismo porque no tenemos esa información, sencillamente. Tenemos la información de que su obra es conocida después de su muerte. Claro. ¿Y quién la pone en boga? ¿Quién que realmente? No lo Y sé, no lo sé. Es que son cosas claro, que yo no puedo estar tan de acuerdo no puedo ser tan absoluto en ese criterio como lo es Manuel Vila. él es muy absoluto y yo creo que es verdad que tiene una gran parte de razón, eso es interesante, pero yo creo que hay cosas que se escapan de Aparte, eso. pero Peso aparte, a... hay una cuestión de interés. Vamos a ver, ¿a quién le puede interesar más un francés o un español o un inglés? Por los autores de su país, de Claro, entrada. Pero porque es lo que tiene cerca, porque es el idioma que conoce, porque no tiene que hacer ningún esfuerzo en, claro. en en comprender su esquema mental, porque lo comparte. Lo raro es que luego te interese un autor chino del cual no tienes ni idea. Eso es difícil que te interese. Porque para empezar tendrás que aprender chino, porque no lo vas a tener Sí, traducido en el siglo XIX, vamos. Pero eso es lo normal. Y vemos con extrañeza que a Occidente le interese a Occidente. ¿Y qué le va a sí. interesar si no? Me pregunto yo. Lo que se ha estado haciendo, qué sé yo, en Nueva Zelanda. ¿Cómo lo vas a conocer si ni siquiera tienes acceso a ello? Si ni siquiera tienes acceso a lo que se hacía eso después de Rusia para abajo. Vamos a ver. Claro, que al final... Pero me parece, y se ve, no, no, y veo cierto regusto de ese amargor del que se siente, eh, pues eso, apocado, ¿no? Y se siente, nos hemos mirado demasiado el ombligo. ¿Y acaso Oriente no se ha mirado el ombligo a sí mismo? Claro, China es el imperio del medio. China es el imperio del centro del mundo. China se cierra sus fronteras porque serán los demás países los que tengan que venir a China. Ese es el esquema mental de la monarquía china. ¿De qué ya. hablamos? Japón cerró sus fronteras también durante toda la era Edo. Prefiero. Al Que, final que- que el un problema es que país se no... mire a sí mismo es tan natural como ser humano, como beber agua, porque si no te mueres deshidratado. Sí, Es que es así. Que después las luchas políticas concretas de Occidente hayan tenido también lugar a nivel cultural, pues es un capítulo más de esa batalla. Pero creo que al final, incluso con esa, por ejemplo, con la obra de Pollock, ¿no? Que hemos hablado antes, ¿no? De cómo los autores abstractos pues, se ponen en boga en Estados Unidos también por decisión gubernamental, porque ponen pasta. Creo que al final el gusto genuino de la gente, el interés genuino, es lo que penetra primero. Y es luego de que entren, de que se intenten conseguir esas obras, lo que luego el mercado fomenta. Creo que ese interés es anterior ontológicamente a la instrumentalización oficialista, por decirlo de alguna sí. manera. Yo Porque también... si no se entiende cómo, perdona que te corte, Alejandro, ¿por qué en nuestra época interesaba el manga y el anime? A nosotros, y no había nada, había una librería con suerte si la encontraba. Y hoy día, pues puedes encontrar obras de autores japoneses que son o puedes encontrar, yo qué sé, secciones de manga en un Corte Inglés. Pero eso no surge por una imposición del sistema, sino por un interés que había antes, que gente que intentaban conseguir esas obras no las encontraban y las conseguían con esfuerzo porque alguien se las prestaba o importaba el que podía, ¿no? El que se lo podía permitir, importaba de Japón o lo que sea. Pasaba con videojuegos, por ejemplo, o con música también. Entonces, yo creo que hay también ese factor que no le podemos quitar a lo puro y genuino interés de la gente. Sí, yo creo, a ver, yo creo que lo primero sin duda es eso. Primero es está la calidad, está el... Porque... Ni siquiera hablo de calidad, hablo de interés. No, pero bueno, no, pero el Ulises de Joyce a la gente le suda la polla, el Ulises de Joyce. Es la calidad que tiene y es lo que aporta, lo que una serie de críticos han visto ahí, ¿no? Al final es una cosa de élite que han puesto encima de la mesa un libro que no es leído por la mayoría por el común de los mortales, ¿no? O sea, yo creo que... y la gente da igual porque la gente no consigue nada. La gente lo que puede construir es la literatura popular que siempre ha estado olvidada y apartada por parte de la academia. Pero claro, eso con Kafka no pasa. Entonces, yo creo que es simplemente que, claro, hay una serie de personas que
bueno, entendidas en la materia, que ven que hay algo que merece la pena y ya está. Y creo que lo que hace ante todo que un libro permanezca es que se sigue leyendo o sigue interesando, ya sea por todo el mundo, interesa a todo el mundo, a críticos y gente y a lectores, o solo a críticos. Pero eso es lo que hace que los libros permanezcan y estén ahí. Pero evidentemente eso es lo primero. Y luego está el apoyo de que, bueno, pues al final, evidentemente, si tú tienes las universidades más prestigiosas del mundo, tú eres americano, ¿no? Y No, o tú eres poeta y te invitan claro, a nada más y nada menos que la sesión de investidura de un presidente. claro, claro. Y es que eso, tú haces Es un algo con... establishment, claro. Claro. Y tú luego tienes la Universidad de Yale, tienes ahí un montón de... Pues claro, lo normal es que si las universidades más importantes son del país que ha producido esa obra, pues lo natural es que Pero es esa normal, universidad la acaben aupando y que lo pongan pero al lo final vemos en como, primera plana para todo el mundo. pero es que, perdona, Alejandro, es que lo vemos como una injusticia que la Universidad de Yale sea importante, pero vamos, o que la Universidad de Cambridge lo sea. Ujú, ¿Cómo no va a serlo? claro. ¿Dónde han surgido las universidades? Occidente, ¿no? Prefiero que después se han llevado a América, pues te lo llamamos nosotros los españoles. En 1551 se funda Lima, ¿vale? Ujú. Y ya desde 1526, aunque la Universidad de México no se funda hasta el 58, no existen, ya en 1526 existen interés e intentos de fundar una universidad en México. O sea, imagínate. Entonces, claro, evidentemente, si resulta que tenemos instituciones educativas que tienen una tradición de siglos, que además han sido exportadas a otros países, pues es lógico que esas tengan importancia y que la producción que se realiza en esas instituciones sea importante y se le dé valor. Digo yo, no me parece ninguna locura ni ningún asunto por el cual uno tenga que sentirse indigno, ni, oh, Dios mío, es que estas instituciones que hemos hecho nosotros han sido las que tal. Es que No, está no, para no, eso. Es que está para eso. Digo yo, totalmente. vamos, no sé. Pero tampoco para Y, eso y para otra millón de cosas. pero y la prueba de que al final de que eso no basta con eso, de que no basta con un No, no. país fuerte que ponga encima de la mesa a sus autores, la prueba está, por ejemplo, podríamos decirlo, en un Fernando Pessoa. O sea, Fernando Pessoa es un O poeta, Lorca, si o quieres. Lorca, o Lorca. Pero Fernando Pessoa más lejos todavía, porque Lorca al Sí, sí, final hombre. es una curiosidad y que puede estar muy potenciado su figura por su destino trágico, me refiero por la guerra civil y por intereses Sí, sí. por temas políticos. Pero No, y bueno, Pessoa porque el tema de las muertes ayuda mucho también también. para... Sí, De ese pero tipo, ¿no? Concreto. sí, pero al final, pero el tema de la, pero Occidente miró sobre España mientras se producía la guerra. Y entonces Eso sí, sí, claro. Antonio Machado, Lorca, no es casualidad que esos sean los últimos poetas que se leen en Estados Unidos, ¿no? Son los últimos que se tienen, ¿no? Es como los poetas españoles, los clásicos y luego Lorca y Sí, Antonio sí. Machado. Entonces, claro, es por eso, ¿no? Porque, claro, es que vienen reporteros, Langston Hughes, un Ujú, montón ujú. de reporteros, Orwell, todos vienen, escritores y demás que vienen aquí. Leonard Cohen, Sí, pues ya ves, la influencia de Lorca. Sin la guerra, estoy convencido de que Leonard Cohen no conoce a Lorca. Estoy no, convencido. claro, claro, sí, sin duda. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al final Portugal y España, en esos tiempos, en esa época, cuando surge Pessoa, son países decadentes, digamos. Son Ujú. países que son la sombra de lo que fueron. Y Sí, sin Portugal, duda, y no. Portugal también. Y de ese país decadente surge un tipo como Fernando Pessoa. Entonces, ¿qué hegemonía hay ahí respalda a Ninguna, Pessoa? Ninguna. Lo que lo ninguna. respalda es su propia Su propia fuerza, evolución, claro, su claro. propia fuerza estética y cómo este hombre da cuenta de alguna forma da cuenta de una época y pues bueno, y también del alma humana. Él Bueno, profundiza. y el propio Dazai, me refiero. También, Hoy también, conocemos la obra de también. Dazai. Pues sí, que es verdad que el Ministerio de Cultura de Japón se empeña mucho en la difusión de la cultura japonesa y eso es cierto. Pero yo creo que es No, porque, bueno, por interés genuino. Es decir, oye, hay estudiosos que desde la academia, desde las universidades, estamos hablando de que este traductor es un profesor universitario. Pues oye, se interesa por tal y lo trae porque considera que es valioso. El caso de Pessoa, hablábamos antes de su similitud. Es que el Japón del 39, del 45 es un país derrotado, sumiso, de rodillas y sin garras. Y sin colmillo, porque se los han quitado. exactamente. Entonces, en ese sentido, pues también existe ese paralelismo, ¿no? Entre países Sí, que son
cero a la Ni la izquierda. sombra de lo que fuera. Sí, 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 Claro. sí. Sí, ¿no? Y es que luego, pero es que luego tú mira, tú piensas, luego Japón, es verdad que más adelante, ¿no? Sucede el milagro japonés, ¿no? En los Ujú. 60 tal, y luego Pero estaban, pero y los Japón se 80 estaban convierte, muy centrados en sí, crecer económicamente, no, claro, no culturalmente. no, eso es verdad. ¿Cuándo estamos empezando a ver eso? Es que las Olimpiadas son un buen termómetro. ¿Cuándo estamos empezando a ver a olimpistas japoneses o a atletas japoneses o futbolistas incluso Mm, japoneses? Ahora, hace sí, 15 años. sí, es verdad que eso es curioso, ¿no? No sé qué es lo que habrá detrás, porque desde luego que ahora mismo Japón, bueno, Japón está ahora mismo en un momento de decadencia también, ¿no? Se habla de Sí, Un Japón sin ideas, un Japón con una tasa de sí. natalidad bajísimo, un Japón del que ahora mismo hay una preocupación tremenda y se está Ujú. reflejando esa preocupación en las obras que están surgiendo ahora. Una Sí, sí, preocupación sí. por qué va a ser de Japón, Ujú. qué va a ser de nosotros, ¿no? Nosotros que resucitamos, ¿no? Después de esa guerra Yo- terrorífica que sí, sí. nos había asesinado. Y ahora resucitamos y nos convertimos en una de las potencias mundiales más poderosas del La cuarta mundo. economía del mundo, sí, sí. Que estamos hablando, claro. Dando Europa, Estados Unidos y China. Y, en fin, entonces es curioso cómo luego culturalmente ahora mismo está teniendo más presencia que en esos años de, de, Totalmente. de- De de desarrollo. bonanza. Y yo creo que esa problemática de país deprimido la tienen desde los 90. O sea, Ya. Japón no ha superado a nivel emocional, sentimental, estético, la crisis de los 90 que la hablábamos en el anterior tertulia, ¿no? Mm, Y lo que pasa es que luego han seguido viniendo las crisis, la gran deflación del yen de los principios de los 2000 y luego ya la crisis de 2008 y luego ya se juntan con el intento de recuperación de 2008, que no sé que no es tal, y luego el sí. COVID y todo, ¿no? O sea, son una tras otra. Y a nivel estético, eso es una cosa, es una cuestión esa preocupación se ve en sus obras, claro que sí. Se ve en Evangelion, se ve en Katekano, se ve, en fin, en Pues sí. multitud de obras. Es que sería ridículo, ¿no? Ponernos a hacer una lista de ellas. Y esto por hablar del anime, pero bueno, que tenemos ahí, hablamos de, mm, de Ryu. Ryu Se me ha ido el Murakami. apellido. De Ryu Murakami, efectivamente, que es probablemente el que mejor lo expone en los últimos años. Sí. Y fíjate, y luego en este artículo Vilas acaba diciendo, em, dice una cosa que me parece ridículo, ¿no? Porque realmente cuando estamos hablando de la novela dice, la novela componía naciones, lo que tú decías Ah, antes, la Inglaterra de Dickens, la Francia de Balzac, la Rusia de Tolstoy o la España de Galdós, solo que la España de Galdós siempre fue solo la España de Galdós. No tuvimos capacidad para entrar en una representación universal. Y Galdós no alcanzó la universalidad de un Flaubert. Pero bueno, en cualquier caso, la representación de la nación no es lo fundamental. O sea, en todo caso es la representación de una nación hegemónica, ¿no? pero de nuevo, la representación de la nación que hace Dostoyevsky, o sobre todo Tolstoy, no es porque Rusia sea muy interesante. Bueno, eso es otra, claro. Es que No no lo es. es. Claro. Es la estructura narrativa que presenta, los personajes, la profundidad, la Claro. manera de... eso es lo importante, No es no que el Rusia hecho en de... O aquel sea, momento fuera. Flaubert no es porque, es que Francia, Dios santo, es una Ya. cosa... es por lo que supone la obra de Flaubert. Pero es No verdad. Francia. Claro. Bueno, Francia estéticamente sí es verdad Pero que es tenía verdad. mucho tal, mucho boato. Y era En estéticamente aquel la moda. momento Sí, sí, sí. era eso y eso influye, evidentemente, para que Claro que pongamos a Flaubert. influye. Porque es verdad que siempre se habla en el realismo, en esa corriente. Galdós es un cero a la izquierda, ¿eh? O sea, Galdós a Claro. nivel nacional Sí, no sí, es sí, ni sí. Henry James, a nivel internacional no es ni Henry James, bueno, que es un poco Es un posterior, producto pero español. no es Dickens, no es. No, 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 Y no. eso, yo estoy convencido porque, joder, lo de Galdós es tremendo. Es que la producción monstruosa de Galdós. Te digo una cosa. Tolstoy tiene una producción enorme y no recibió el Nobel. ¿De Ya, acuerdo? ya. Siendo santo y seña de las letras de su momento, vamos. Sí, sí, sí. Reconocidísimo por todos. Pero luego Ay, acaba aquí ujú. Vilas, tío, y dice, desde Mario Vargas Llosa no ha habido un premio Nobel que escribiera en español. Dice, es porque no lo estamos haciendo bien desde la literatura, más bien desde la política. Los escritores nacen en países concretos y su suerte se ata a ellos en una especie de matrimonio en llamas. La paradoja es cruel. Y ahora dice, esto es una gilipollez esto que dice, si describes España en una novela, solo interesará y eso con suerte en España. Pero ¿de qué demonios va a hablar en sus novelas un escritor español si no de España? Se me ocurre una solución, que los escritores y escritoras españoles renuncien al estilo, que escriban en un español neutro, traducible, sin matices, pero Mira, sin estilo la vida ese, es un letrero ese, aburrimiento. Eso aquí se le va, ¿no?
sea, Ese párrafo es un dislate. Para empezar, lo que yo te quería comentar, la primera frase. El canon occidental de la literatura es hijo del canon histórico. Evidentemente. sí, ¿De quién va a ser si no? claro, evidentemente. Pues sí, claro, de la historia occidental. Sí, sí, efectivamente, Manuel Vila, lo has entendido. O sea, claro. ¿Y qué problema hay? Es que me refiero. No, no, es que es hijo del canon histórico. Y eso no puede ser. ¿Y de quién tiene que ser entonces? ¿De dónde? Pues evidentemente, de una nómina de autores desde que hay escritura hasta hoy día. Claro, es que no lo entiendo. Claro. Pero y aparte, evidentemente, por hablar del tema de la hegemonía, pues evidentemente, autores de Chipre, pues bueno, pues no conocemos tanto. Y evidentemente, quiere decir que ahí no hay autores a lo mejor buenos o a la altura de algunos de los que están Pero puestos perdona, encima de la Alejandro, mesa. perdona, es que hay idiomas que no tienen autores buenos. Y lo siento, es así. ¿Qué hacemos? Pero No, yo no. creo que aquí en este Pero no, 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 caso. no. Mira, Alejandro, Pero mira, un pero ejemplo. ni un autor que tú conozcas de Chipre. Eso evidentemente es porque no tienen los mecanismos para coger y No lo poner eso sé, encima de la mesa. Yo estoy no lo convencido de que sé, sí. no lo sé. Uno al Te lo menos. digo, no lo sé. Sí, sí, seguro. ¿Y por O qué el libro Albania, los de Albania. y el libro sagrado de los judíos? ¿Qué pasa? No, no, es que claro, porque los judíos están, eso es un complot, entonces están dentro y... No me jodas, coño. No, pero no es complot, Que no, pero tenemos más, que tenemos, perdóname, que tenemos más sí. manuscritos de la Biblia que de la Ilíada. Ya, pero vamos Joder, a ver. Pero es bueno, ahí está. que... Pero vamos, bueno, no es lo mismo, pero me refiero, en el caso de. Para empezar, un autor, para que se ponga encima de la mesa, para que se reivindique y llegue lejos, primero lo tiene que reivindicar el propio país. Y claro, tienes que tener las herramientas para poder reivindicarlo. Yo no sé qué grandes universidades en Chipre o en Malta. Me refiero, no sé qué grandes, no, no foros hay interés. Es que, culturales hay mira, para poder reivindicar algo allí, en mira, condiciones como aquí. Antonio Escotado en 60 semanas en el trópico, un libro muy interesante, un libro de viajes muy bonito. Ujú. Él se va para Tailandia y está allí un montón de tiempo. Y él incluso se planteó comenzar a estudiar tailandés, pero cuando se dio cuenta de que no había autores interesantes a los que leer, dijo, ¿yo para qué voy a leer yo para qué voy a aprender este idioma? ¿Para qué? Si no tengo autores de los que tirar. Pero ¿y por qué pero si no sabe tailandés, ¿cómo puedes saber que no hay autores interesantes en Bueno, porque Tailandia? se estuvo informando, ¿no? Oye, ¿y este libro? Porque había un libro, ¿no? Dice, ay, este libro es importante en vuestra literatura. Dice, no, sí, pero es una traducción del hindú. Entonces, está. Pero ¿Sabes? En perdona. plan, me refiero, sí, los países tienen que reivindicar sus autores, pero puede ser que haya países que no, o lenguas que no hayan dado una literatura, Ya. digamos, tan importante, tan relevante en tanto históricamente y a nivel de, no solamente histórico, sino de proyección, ¿no? Sí. Y de influencia en otras culturas. A Es ver, que funciona así, a pero ver, eso está claro. O sea, me refiero. No, yo creo que ahora mismo. Yo creo que en Costa de Marfil, de repente eso no es una mina de grandes escritores que estamos ocultando porque ellos no tienen no, los es decir, mecanismos para. No, evidentemente, no existen siquiera los mecanismos para que puedan surgir esos escritores y puedan desarrollarse y claro, puedan hacer eso, su obra. sí, 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 sin Claro, duda. pero coño, pero en el contexto europeo, por eso te decía yo Chipre, tal. Yo creo que en el contexto de Europa, yo creo que tiene que haber focos allí. Eslovenia. Bueno, de hecho, el Laszlo Sklarfrobr, creo que es de por ahí, creo que es de Sí, país, creo que era un autor, era el esloveno, me parece, sí, sí. parece. Pero claro, pero le haces un favor, te da sacando este autor, pero me refiero, porque se busca eso, ¿no? Se busca como esa conmiseración con Ujú. los desatendidos, ¿no? Con los países desatendidos, ¿no? Cuando se hacen, pero dice tú, culturalmente, de Eslovaquia, no sé, me refiero, hay una serie de países que están totalmente desatendidos. Y yo creo que influye mucho esto que estamos comentando. Pero creo que además también está, bueno, claro, creo que es fundamental el interés que genere el propio Sí. autor. Es que me refiero, un También hay, peso, un peso se abre paso por cojones. Un peso se claro, abre paso, igual que se abrió paso en Portugal, tío. O sea, de Portugal también hay a todo cuestiones el mundo. históricas. En el sentido, por ejemplo, Gogol. Gogol es un autor ucraniano, nació en Ucrania, Sí, pero es que él escribió en ruso claro. y Ucrania formaba parte del Imperio Ruso entonces, y se le reivindica como autor ruso, pero los ucranianos dirán otra cosa muy distinta. Pero bueno, esas son cuestiones que también influyen, ¿no? Entonces puede ser que haya un Eso autor también. que nació en tal territorio, que ahora ya no forma parte de ese territorio, pero entonces sí, y escribía en un idioma que ahora ya no se usa tanto.
Esas son las cuestiones históricas, pero es que las cuestiones históricas funcionan en las dos vías, ¿eh? No como me parece indicar Manuel Vilas, de que es de una forma unidireccional. No, 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 no. También a posteriori también se hace, de forma con carácter retroactivo. Claro. Sí, también, claro. Pero tío, ¿y esto del final de Vila no se te parece que no, no te parece que se le va la pinza? O A sea, que mí es que me parece que desbarra que de totalmente. repente se olvida de sus presupuestos y empieza a Sí, decir que sí. hay que escribir no ¿Qué sobre tiene que ver España eso? O y que hay que escribir sea, un estilo neutro. Pero eso es ridículo. pero entonces los franceses tienen permitido escribir sobre Francia, o los ingleses, o los alemanes, incluso a veces los italianos también pueden escribir sobre Italia, pero un español no puede escribir sobre... A mí, esto es una cuestión personal, a mí las novelas que se desarrollan, a mí en particular, en concreto, el tema de la guerra civil como tema para escribir, me parece una mierda y estoy cansadísimo de... Pero eso es una cosa mía, Sí, sí. personal. No, con ello no lo hace ni malo ni muero, simplemente que no me interesa. Pero ¿qué tiene que hacer un español? No hablar de España. Qué absurdo. Y los demás países sí pueden, o sea, los demás autores de otros países pueden hablar de otros países. Pues entonces estás asumiendo y legitimando esta mancha moral que tú estás poniendo Claro. sobre la mesa, que es la del canon occidental y del no sé qué. Y de que hay Pero, unos países que hay que ver que se dan mucha importancia a sí mismos. sí. Pero Pues aparte, sí, tío. evidentemente. Pero en cualquier caso, si al final lo que importa no es de lo que tú hables, ¿no? O sea, tú puedes escribir sobre Estados Unidos, pero si eres un escritor español, que escribes en español, pues que no te queda, o sea, eres español y ya está, y Claro, estás entrando en el problema que tú mismo estás denunciando, y es que si España tiene una hegemonía cultural, económica, etcétera, pues da igual lo que tú hagas, da igual sobre lo que claro. escribas y da igual tu estilo, eres un escritor español y el destino de un país va unido, dice él, al del escritor, ¿no? Pues Pero ¿cuál es el entonces, destino de un país? ¿Pero cuál es ese destino? pero me refiero, estoy ahora mismo analizando desde su presupuesto. Sí, sí, Desde sí, su sí. presupuesto no tiene sentido lo que él dice aquí. Se No, está no, no, no. contradiciendo. Si tú se une como en un matrimonio en llamas, ¿no? Bueno, pues da Ujú. igual que tú estés escribiendo como tú quieras, que tú estés escribiendo sobre Italia, sobre lo que te salga los cojones. Estás unido el destino del país al del autor, ¿no? Pues ya está. Pues si España es un país culturalmente irrelevante en general en lo económico, pues entonces, según él, el escritor también lo será. Entonces, da igual de lo que hable en su novela, que eso es lo que digo, ¿no? Sí, sí, Hay que optar por un estilo. Es que eso es claro, claro. ridículo, es que eso Es no tiene nada ridículo. que ver, no había dicho nada del Italia. estilo. Italia era un país irrelevante durante todo el siglo XVI y XVIII. Y políticamente eran un cero a la izquierda. Eran el lugar donde España y Francia iban a darse besitos. Y sin embargo, estéticamente, Claro, eran la vanguardia. claro, Eran sí. irrelevantes a nivel político. Irrelevantes. A nivel Claro. comercial, sí, tenían cierta importancia económica, eran los que financiaban, uno de los que financiadores de la monarquía española. Pero ya está, a nivel Esa es diplomático, otra. un cero a la izquierda, ¿eh? A nivel diplomático, Italia un cero a la izquierda. Claro. Que Italia ni existía. Existían una serie de señoríos y los estados y los estados vaticanos. Pero había una conciencia de lo italiano. Claro que sí, somos tontos o qué pasa. Sí. ¿Qué herramientas institucionales tenía Italia en el siglo XVII? Ni cero, ninguna. Viene un pavo Caravaggio, empieza a hacer unos cuadros, hostia, qué oscuros. Esto está guapo esto. Boom en toda Europa. Boom en toda Europa. Sí, pero es eso. Yo creo que el prestigio cultural, ¿no? La idea de Sí, que un prestigio cultural como lo pudo tener Grecia con Roma, pero políticamente era un cero a la izquierda Ujú, Grecia. exacto. Yo creo que ahora mismo, fíjate, Japón, ahora en los últimos años, yo creo que lo que está teniendo es eso, ese prestigio cultural. Sí, Yo creo que hay una mirada ahora mismo que no la había hace unos años, hace 20, 30, 40 años, hacia su literatura, a hacia, ver, hacia el manga, no, 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 no. hacia, ¿Se te ha ¿sabes? subido una bestia? Sí, es que le estaba como gruñendo al otro. Tú no gruñas, ¿eh? En fin. Así que, no sé, tío. Yo creo que desbarra muchísimo Vilas. Sí, sí. Tiene alguna. Da como dando palos de ciego un poco. Podría, Acierta en algún momento, pero no. podría, si lo hubiese redirigido a lo que te comentaba, no mires que en el marco de la Guerra Fría hay este escenario. Entonces, es de aquí de donde vení. Yo creo que lo hubiese planteado desde ese punto de vista, hubiese sido más interesante. Pero es que luego va en contra de sus propias premisas. O Sí. sea, una cosa muy rara. Al final es que se le va. Él, Ujú. pero él es un escritor de fogonazo lúcido. Pero luego él no sabe. Creo que él. Hilarlos después, sí. Sí, lo de argumentar, lo de mantener, ¿no? De forma sostenida una serie de ideas, eso no se le da bien. No, no, no. Pero Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? No, pero lo de... Tiene esas intuiciones poéticas que, bueno, es un poeta, ¿no? Como un matrimonio en llamas, ¿no? Esas imágenes. Está guay, ¿no? Pero, claro, Claro, sí. otra cosa es que eso racionalmente luego ya tenga Tenga sentido, ¿no? más Me recorrido, ¿no? refiero, Claro, claro. entender que, bueno, pues sí, es un matrimonio en llamas, muy interesante la imagen, pero es así. Pessoa, pues parece que siendo Y, Portugal uno de los pics, uno de los sí, pics. exacto. Entonces, y Pessoa está a la altura del siglo XX, de Eliot, de Kafka. O sea, Sí, no, de quien quiera, de quien quiera. está arriba, está arriba. Pero por lo que mencionamos, por su capacidad de haber influido a otros autores, incluso Claro. hasta hoy día me refiero, Claro. porque es así. Otra cosa es que en su día fuese o no reconocido, pero eso da igual, porque las biografías de los autores son muy diversas, muy diversas. Y bueno, Claro. Javier Marías, por ejemplo, que viene de un país como España, por azares de la vida, un presentador de televisión recomienda una novela suya, creo que era no, Corazón tan blanco era, no, el de Todas las almas, creo que era. Lo recomienda y ese tío era súper influyente, tenía un programa cultural y todo el mundo va a comprar el libro. El libro maravilla en Alemania, vende más de 1 millón de ejemplares el primer año. Y Javier María es un escritor muy leído, que le gusta mucho fuera de España. fuera de España, sí, sí. En Europa, en Estados Y Unidos. eso O es sea, Javier porque María es uno de los nombres de escritores españoles recientes que están ahí. Sí, 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 Entonces, cierto. viene de España, de esa España que Y está oye, en la que sí, mierda, que que no es... España tiene instrumentos, está decir, los Cervantes, y traen a gente Ya, de tal, y hacen cosas con poetas, que ese instrumento existe, evidentemente, pero de ahí al hecho, me parece que hay bastante trecho. ya. Incluso con los máximos exponentes de esas Claro. estratagemas, como han sido Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Estamos hablando de Javier María llega ahí, pero hay otros que están en España a la altura de Javier María y que no han llegado a esa trascendencia fuera de España, Y ya como está. Muñoz Molina, Aramburu, yo qué sé, Javier Cerca, en Europa sí, algo, Ujú, pero no es lo de Marías. Javier María es el claro. escritor y Por luego, ejemplo, Y luego Ruiz Zafón. por ejemplo, a mí me hace gracia Gabriel Albiac, que sin ser un superventas como estos autores, evidentemente, pero la visión que tienen de él en Estados Unidos, porque él le menciona en sus memorias que estaba en la Biblioteca del Congreso o en la de Nueva York, no me acuerdo, Ujú. y dije, claro, tuve la tentación de buscar mi nombre. Y dice, para mi sorpresa estaban todos mis libros, todos. Ya. Dice, pero la visión que se tenía de mí es de autor francés que escribe por algún motivo en español. Aquí. Fíjate eso. Era una cosa como Ostras. muy curiosa, ¿no? Era una curiosidad simplemente. ¿No? Pero también se dan esas. Eso son biografías. Las biografías de los autores pues, son como las de todo el mundo. Me refiero aleatorias, semicasuales, un poco tal, con golpes de suerte. Estos son golpes de suerte, evidentemente, Total. ¿no? Lo de Pessoa no es un golpe de suerte. Es una cosa distinta. Al final yo creo que eso, la literatura, la calidad se impone. Yo creo que es que si uno tiene los mecanismos para ver que hay calidad en algo, que Ujú. es que da igual, es que hay, como lo de esa llamada, que es estadounidense, bueno, pues da igual. O Pues sea, es que está hay aquello un que... punto, hay ciertos lugares, hay autores que llegan a ciertos lugares que dices tú, mira, todo lo demás da igual, esto merece la pena, esto no puede no conocerse. Claro. Y ya está. Bueno, me parece Bueno, una bonita reflexión para dejar por aquí la tertulia, sí, ¿no? ha quedado estupendo. Un bonito corolario. Sí, tío. Pues nada, Está bien, tío. está bien. Yo creo que ha quedado. Nuestras 2 horitas nos las hemos hecho. Sí, Y sí. nada. Esperemos que esto tenga la recepción del Sí, anterior. bueno, Que y eso es si mucho alguien... pedir. No, hombre, y a ver que si alguien quiere comentar, oye, pues lo que tú dices, José, que el minuto Sí, 240 es una gilipollez. que lo Estupendo, tío, digan, que lo dilo. digan. Sin problema alguno. Y por cierto, también, si el que llegue hasta aquí, si hay temas que os interesan, que os Claro, sí, gustaría que comentáramos, que pusiéramos encima de la mesa, ponedlo en los comentarios. Y sí. nosotros lo vamos a leer con atención, lo vamos a comentar y si Y, vemos no, que... y nos echaremos la más ni puta cuenta, pero bueno, en fin, vosotros. Pero veremos, pues eso, Es si verdad, es vemos verdad. que hay miga que No, hombre, digo, sí, hostia, sí, esto sí, le sí. podemos, pues Claro, no, a tope con las propuestas que nos pongáis. Así pues que sí. nada, nos vemos en el próximo capítulo de El Rugido del Tigre. Muchas gracias por escucharnos y por estar aquí con nosotros apoyando. Dad a Muchas like gracias, y hasta luego. suscribiros, por cierto. Hasta Hasta luego. luego.